Harry Potter y la congregación de Láspid. Capítulo 4. Una fiesta de locos. Ministerio de Magia, oficina de Amelia Bones, 30 de julio, temprano en la mañana. ¿Alguna novedad sobre el callejón Diagon, Kingsley? Sin nadie más alrededor, Amelia dejó que su voz delatara su cansancio. Las últimas 24 horas habían sido agotadoras y sin un momento para recuperarse. Una serie de incidentes había perturbado el mundo mágico de Londres, con ataques a magos nacidos de mugles y varios incendios en tiendas. La librería de Robin Marks había sido el último objetivo, una tienda que conocía bastante bien por su sobrina. Susan había conocido la tienda y su variada selección de libros mugles y mágicos a través de Daphne Greengrass, pero ahora solo quedaban ruinas humeantes. Por suerte, la tienda estaba vacía. Los libros se podían reemplazar, pero no las vidas. Sigue sin haber nada, respondió Kingsley con aire hosco y negó con la cabeza. Quizás estaba aún más agotado, tras haber corrido toda la noche de una escena del crimen a otra, esforzándose por coordinar las acciones de sus aurores. Supuestamente no hubo testigos. Nadie vio nada. Suspiró profundamente. Algunos vecinos estaban demasiado asustados para decir nada. Es comprensible. Amelia asintió con tristeza. Era igual en todas partes. Incluso algunas de las víctimas, hasta entonces nadie había muerto, pero varios magos habían sido maldecidos y sus varitas rotas, fingieron no recordar nada del ataque. Las pocas víctimas que habían testificado tampoco habían sido de mucha ayuda. Los habían atacado hombres enmascarados, con una apariencia bastante similar a la de los mortífagos, pero no completamente iguales. Hasta entonces, el esquema de estos ataques era inescrutable. Aparte de ser hijos de mugles y vivir en Londres y sus alrededores, las víctimas no tenían nada en común. A pesar de su cambio de actitud, supongo que los atacantes eran mortífagos, declaró Kingsley con seriedad. No sé por qué no llevan simplemente su atuendo habitual, pero es la única explicación. Estoy de acuerdo. Amelia tamborileó con los dedos sobre la placa de roble del escritorio. Quizás quieran pasar desapercibidos un tiempo. Causar estragos, pero no probar la afirmación de Harry sobre el regreso de ya sabes quién. Eso podría ser posible. Al igual que Amelia, Kingsley le creyó a Harry. ¿Qué demonios? ¿Cómo no creerle a él y a su familia? Los Pinhegreu no tenían motivos para mentir, y la capitana Ana Hernández, miembro del Departamento de Aurores Españoles, era total y absolutamente confiable en su opinión. Sin la estúpida negación del ministro Fudge, sería noticia en el Profeta y ya todos sabrían del regreso de Voldemort. Lamentablemente, que Fudge se escondiera los obligó a hacerse los tontos. Oficialmente, los ataques e incendios no habían estado relacionados, una extraña cadena de coincidencias. Nadie en el departamento lo creía, pero esa era la opinión oficial hasta ahora. Revoqué todas las vacaciones y puse incluso a los aprendices de Auror más antiguos a vigilar. Espero que esto sea suficiente para evitar más incidentes. ¿Qué hay de la protección de la fiesta?, preguntó Amelia con evidente preocupación. La fiesta en la mansión Longbottom sería un importante evento social. Si algo ocurriera allí, sería un grave desprestigio para su departamento. Tonks estará allí con algunos hombres, pero logré retirar a la mayor parte del destacamento. El capitán Hernández, con el consentimiento de Lady Longbottom y Lady Pinhegreu, trajo varios guardias privados. Me temo que la mayoría hablan mejor español que inglés, pero no veo ningún problema grave en ello. Amelia sonrió con suficiencia. Ya hacía un mes, en la tercera prueba, el ministro había denegado la solicitud de traer aurores españoles para aumentar el número de aurores disponibles. Al parecer, la señorita Hernández había optado por un enfoque diferente esta vez. Si las damas están de acuerdo, me alegraría tener 20 ayudantes gratuitos. Kingsley hizo una ligera reverencia y compartió su sonrisa burlona. Comprendía, al menos en parte, el razonamiento de Fudge. El ministro no quería parecer débil frente a su colega español, pero esta terquedad ya casi había matado a Potter una vez. Perder a Potter por semejante obstinación y orgullo era inaceptable, no solo porque era el niño que vivió, sino también porque le había gustado mucho lo que vio en el chico durante el juicio del exdirector Dumbledore. Kingsley estaba seguro de que Harry Potter era mucho más que un simple chico con un nombre famoso. Tenía un gran futuro. Amelia se masajeó las sienes un momento, intentando aliviar el dolor de cabeza. ¿Ya están listos los papeles? Todo listo, asintió Kingsley. Lo había examinado todo él mismo, todos los documentos que su superior necesitaría esa noche.
No estoy seguro de si debo ir. Quiero estar aquí, no en un evento de sociedad. Quizás sería mejor enviarte a ti, Kingsley. No, negó con la cabeza. Es una señal importante. Los chicos merecen lo mejor, y Sirius Black también. Amelia suspiró. Tienes razón. Iré. Pero quiero estar informada si ocurre algo. Puedes apostar. Pinedeu Manor, 30 de julio, mañana. Deja de hacer pucheros, Harry, regañó Daphne a su novio, dándole un ligero golpe en el hombro. ¡Anímate! Es tu fiesta de cumpleaños, no tu funeral. ¿Pero por qué?, respondió Harry con un gemido exagerado, ¿tengo que usar ese feo instrumento de tortura? Roxane fulminó con la mirada a su ahijado. Ella había sido quien había elegido ese instrumento de tortura. Un traje a medida con corbata, camisa de seda y zapatos de 100 galeones. La fiesta de cumpleaños, en realidad, más bien un baile, sería en honor al 15º cumpleaños de Argy Neville. Además de sus amigos, habría casi 100 invitados, muchos funcionarios del ministerio y miembros importantes de la sociedad. Comprendió que él hubiera preferido una fiesta mucho más pequeña y menos oficial, pero ese día sería importante. Tenían que dar una señal, mostrar un frente unido ante todos los que estaban dispuestos a poner en peligro a su familia. Sí, habían invitado a sus amigos, pero quizás lo más importante era que también habían invitado a sus enemigos. No darían la impresión de ser débiles. No se mostrarían asustados en presencia de quien tú sabes. En cambio, mostrarían los dientes, listos para destrozar a cualquiera que intentara atacarlos. En un día así, los vaqueros usados de Dudley y una camiseta deslavada no bastarían. No es feo, replicó Daphne. Te ves muy bien con ese traje. Tendré que apartar a todas las chicas a palos esta noche. ¿En serio?, preguntó Harry, no del todo convencido, antes de volver a hacer pucheros. Pero quiero elegir mi atuendo yo mismo. Podrías si tuvieras mejor gusto con tu ropa, comentó Roxane secamente. Deberías alegrarte de que no celebremos tu cumpleaños en Toledo, añadió Ana. Solo diré, cuello alto. No me están ayudando, dijo Daphne con la mirada fija en su familia. Por favor, Harry, hazlo por mí. Ni siquiera tuvo que pestañear. Su voz sedosa bastó para convencerlo. Si lo hacen, en compensación podrán decidir qué hacemos el 1 de agosto. Los ojos de Harry se abrieron y comenzó a sonreír ampliamente. Quiero ir a nadar, un día en la playa. Daphne rió entre dientes. De acuerdo, trato hecho. Recordaba muy bien su reacción días atrás, cuando le mostró el resultado de la juerga de compras que había hecho con su hermana Astoria. Recordaba especialmente su expresión al ver su nuevo bikini rojo flameante. Si esta era la compensación que deseaba por una noche de aburrimiento mortal, Daphne estaba segura de ello, no le importaba. No era un gran sacrificio verlo con sus calzoncillos nuevos, después de meses de entrenamiento físico regular. Las risas de las 3 mujeres presentes le permitieron a Daphne darse cuenta de que sus últimos pensamientos quizá habían sido demasiado visibles en su rostro. Se sonrojó y cambió de tema rápidamente antes de que su madre, o peor aún, su abuela, tuviera oportunidad de comentar. ¿Sabes algo de Luna? Sí, dijo Harry radiante. Los encontró. ¿De verdad que los encontró? Luna quería venir a mi fiesta, pero la convencí de que se quedara en Raputepi, Ruapeu, ayudó Daphne. Salud. Harry sonrió. Sí, ahí, digo, ella de verdad quería encontrar a esas criaturas. Debería alejarse y disfrutarlo al máximo ahora. Pronto me verá de nuevo. Si tan solo tuviera la oportunidad, suspiró Roxane exageradamente, mientras Agatha ocultaba su sonrisa tras la servilleta. Harry le dio un ligero golpe en el brazo. Fsau. Ya no podrías vivir sin mí. Podría, pero empezar de cero con un hijo nuevo. Enseñarle a atarse los cordones y a comer con cubiertos, eso fue muchísimo trabajo. Harry lo fulminó con la mirada, pero prefirió no dignificar esa afirmación con una respuesta. Me prometió unos bocetos. Al parecer, los Snorkax de cuernos arrugados odian las cámaras. ¿Entonces todavía no podrá probar su existencia?, preguntó Ana. No, dijo Harry negando con la cabeza. Pero eso no le importa. Quería verlos, y le creo sin fotos. Sintió la mano de Daphne apretando la suya. Sí, lo hacemos. Hola Neville, feliz cumpleaños. Harry corrió al lado de su amigo. Neville acababa de entrar en la habitación con Hermione, dejando a un lado una maleta con su ropa para la fiesta. Hola Hermione. Hola a todos.
Con su mejor comportamiento, los dos adolescentes caminaron, estrechando la mano de las damas Pinegrew. Harry quiso reírse disimuladamente al ver a Hermione hacer una reverencia frente a Agatha, pero un fuerte codazo de Daphne en las costillas lo detuvo. Gracias por su invitación, Lady Pinegrew. Es un honor para mí estar aquí hoy. Hermione se sonrojó apenas un poco, más por la mirada risueña de Harry que por sus palabras. Es un honor para mí tenerla como invitada, señorita Granger. Por favor, tome asiento. Con los ojos muy abiertos, Harry observó a Neville acompañar a Hermione a su casa. Daphne hizo una leve mueca y articuló en silencio. Tiene modales. Harry hizo una mueca, antes de apresurarse al lado de Daphne y ofrecerle su brazo para acompañarla a su asiento también. Milady, si me lo permite. Agatha gronó. Niños, compórtense. Los modales no tienen nada de divertido. Al parecer, Lady Longbottom los transmite mejor que nosotros. Quizás Harry debería quedarse en la mansión Longbottom 1 o 2 semanas. Harry palideció en respuesta y fue el turno de Hermione de reír. Tenemos que irnos ya. Agatha y Anna dejaron sus puestos. Le ofrecía a Augusta ayudarla con los preparativos. Disfruta de la tarde. Harry asintió y miró brevemente a Anna. No hizo falta que le explicara el motivo de su partida. Agatha y Augusta habían decidido celebrar los cumpleaños de Harry y Neville juntas en la mansión Longbottom. Sería una fiesta barra baile que duraría desde la tarde hasta la 1 de la madrugada. Sería una ocasión solemne y formal, y se quedó atónito pensando en los gastos y los preparativos necesarios. Roxane se había ofrecido a quedarse en la mansión Pinegrew con los adolescentes hasta la tarde, para que pudieran relajarse un rato con ropa cómoda antes de tener que afrontar la situación. Anna, por otro lado, era responsable de la seguridad, y Harry no conocía a nadie más adecuado para ese puesto. Hasta hacía unas semanas, ella había sido responsable de la seguridad mágica del arzobispo de Toledo. Palideció al pensar en la implicación. El Ministerio de Magia Español había considerado que su seguridad era más importante que el antiguo trabajo de Anna. Se quedaría allí todo el verano y esa noche estaría protegida por una veintena de aurores españoles. Qué diferente era a la reacción del Ministerio británico y su política de no pasó nada. Él estaría seguro esa noche y, lo que era más importante, su familia estaría a salvo. Mansión Malfoy. Es bueno estar aquí. El salón ceremonial de la mansión Malfoy había sido diseñado como una sala del trono medieval, con un trono de roble oscuro sobre un pedestal de 3 escalones, desde donde se alzaban sus secuaces y sirvientes. Las ventanas estaban cerradas y braseros proporcionaban la iluminación. Con tantas sombras alrededor, las paredes de color verde oscuro y la mayoría de los asistentes con capas negras, quizá era un poco excesivo, demasiado teatral, pero le gustaba así, y los ruidos de su amada Nagini deslizándose por los rincones oscuros de la habitación eran suficientes para poner a todos nerviosos. Voldemort se sentó en su trono, con Lucius a su derecha, pero 2 escalones más abajo. Su posición era una muestra de confianza, una confianza que el señor de esta casa aún debía demostrar tras sus fracasos del pasado. Además, desde esta posición, Voldemort les dijo a todos: este es mi teniente, obedézcanlo o pagarán. Pagar por la desobediencia era el motivo principal de la reunión de hoy. Estaba muy satisfecho con los acontecimientos de los últimos días, pero aún quedaba algo por terminar. Smith. Zacharias Smith padre casi dio un salto, apenas pudiendo reprimir un escalofrío de miedo, lo que provocó más de una risita entre los mortífagos presentes. Lo despreciaban y lo consideraban indigno de la causa. Smith era uno de esos aspirantes a mortífago que habían estado presentes desde la desaparición del Señor Tenebroso 14 años atrás, sin creer realmente en la causa, pero con la esperanza de obtener beneficios de la asociación. En su interior, esperaban que nunca regresara, que el Señor Tenebroso nunca los reclamara. Smith padre aún no había recibido la marca tenebrosa y nadie creía que la recibiría pronto. Nadie aparte de Smith, claro. Lucius sonrió con sorna al pensar en lo lastimoso que era Smith. O mejor dicho, habría sonreído con sorna sin su capacidad para ocultar tales emociones. Smith sentía lástima porque aún esperaba que esta reunión fuera para ganarse el favor del Señor Oscuro y demostrar su valía. Gusano estúpido, solo está jugando contigo y pensando en cómo acabar con tu vida de forma útil. Hace un año, en las finales de Quidditch, varios mortífagos bajo el mando de Malfoy hicieron acto de presencia. El objetivo era escandalizar a la población mágica y demostrar la debilidad del ministerio. Malfoy había prohibido matar a nadie ese día.
Incluso la familia Muggle del jardinero se asustaría. Smith desobedeció a Malfoy. Quería destacar y siguió el ejemplo de Nott al intentar matar a Granger. No solo no lograron matar a la sangre sucia, sino que Smith también perdió una mano en la pelea. Como aún desconocía la identidad del rescatador de Granger, odió aún más a la chica por su pérdida. Este odio se agravó aún más 3 meses atrás. Su hijo, intentando vengar la herida de su padre, atacó a la chica en Hogwarts. Fue derrotado, lo que resultó en la expulsión de Nott hijo y una condena a Azkaban para el hijo de Smith por intento de asesinato y el uso de hechizos brutales. ¿Tienes todo preparado para tu tarea? Sí, mi señor. ¿Qué más podía responder? Zacharias Smith padre estaba ansioso por demostrar su valía. Que fuera una oportunidad para vengar el pasado solo le endulzaba la tarea. Lord Greengrass me dio toda la información que necesitaba sobre su mansión. Quiero decir, podremos entrar en la casa y atacar según lo planeado. Bien, Voldemort mostró un leve tono de aprobación. Pero no lo olviden, Lord Greengrass no debe ser atacado. Su esposa puede resultar herida, pero no muerta. Lo mismo aplica a sus hijas y a Potter. Todos los demás son presa fácil. Solo Lucius sabía por qué el Señor Oscuro era tan comedido en sus órdenes, pero nadie más se atrevió a preguntar. Lo entiendo, mi señor. Los ojos de Smith brillaron. Se vengaría, Granger moriría. Lucius sirvió whisky en los vasos. No era el mejor, pero tampoco el barato que les ofrecía a Crabbe y Goyle con regularidad. Con este comportamiento, Lucius demostraba que veía a Nott como un aliado útil y no solo como un lacayo. Ofreció un vaso a Nott, se sentó y contempló el fuego de la chimenea un rato. Comprendió el motivo del ataque a la mansión Pinegrew. Primero fue simplemente otro incidente en una cadena de ataques, sembrando el pánico y demostrando que nadie estaba a salvo. Si incluso una mansión como esa podía ser asaltada, ¿cómo podía alguien esperar estar a salvo en su hogar? En segundo lugar, demostraría que Lord Greengrass era uno de los buenos. No correría peligro en su ala de la casa y, después, todos lo verían como una pobre víctima de unos maníacos. En tercer lugar, este ataque obligaría a Bones a retirar aún más aurores de otras estaciones. Simplemente tenía que aumentar la presencia pública de sus aurores en la fiesta. De lo contrario, las familias de sangre pura la despellejaban viva. Lucius no esperaba que este ataque tuviera éxito. A diferencia de la mayoría de los hombres de sangre pura, sentía un gran respeto por las habilidades de las damas Pinegrew. Merlín, habían sido capaces de derrotar a Pettigrew, a Crouch Hijo y, admitámoslo, a un señor oscuro debilitado. No, la mayoría de sus hombres morirían hoy, pero no eran mortífagos, así que no había pérdida. Smith había reunido a una docena de matones. Escoria prescindible e indignos de confianza. No sabían nada, y sus armas sin marca solo demostrarían una cosa: que los ataques de las últimas horas no tenían nada que ver con los mortífagos. Zacharias Smith padre era débil e inútil para la causa. Lo había demostrado más de una vez en el pasado, pero su sacrificio podría ser útil. Si realmente mataba a la sangre sucia, sería un buen premio, pero mucho más importante era la reacción de su hijo después. El Señor Oscuro le había prometido a Smith rescatarlo de Azkaban y realmente tenía la intención de cumplir esa promesa. Sin que Smith padre lo supiera, el Señor Oscuro pretendía conseguir un sirviente confiable y obediente con Smith hijo. El hijo odiaría a los supuestos asesinos de su padre. Sería uña de cañón en las manos del Señor Oscuro, quien le ofrecería cualquier cosa: su servidumbre, su dinero y los contactos de su familia, para vengarse. Además, ya había demostrado más talento, determinación e imprudencia que su padre. Acompañarás al grupo de Smith, pero solo hasta el borde de los terrenos de la mansión. Pero mi hermana, empezó Nott, deteniéndose al notar la mirada fulminante de Lucius. Siempre había sido uno de los principales contendientes de Lucius sobre su posición entre los mortífagos. Un año antes, había sido idea suya matar a un sangre sucia, más para demostrar su peligrosidad que cualquier otra cosa. En lugar de ganar prestigio entre sus compañeros de armas, había perdido considerablemente. Ahora, incluso su hijo tenía que abandonar el país para evitar una condena a Azkaban, y él tenía que hacer todo lo posible para recuperar la aprobación del Señor Oscuro. No era la primera vez que el Señor Oscuro le ofrecía una forma muy especial de enmendar sus fechorías: traer a un familiar. Unas horas antes, el Señor Oscuro había esperado que su hermana participara en el ataque, debido a su confiabilidad y a su antebrazo inmaculado. No conocía con exactitud las verdaderas razones.
Era un castigo por su comportamiento anterior, pero no tenía otra opción. Tenía que convencer a su hermana o, de lo contrario, él también sería sacrificado como Smith. Ahora solo podía esperar que su hermana tuviera cuidado hoy. Su hermana Ophelia era 8 años menor que él, aún soltera y su miembro favorito de la familia, incluso más que su esposa e hijo. Ophelia, aunque una mujer de sangre pura típica en su comportamiento y prejuicios, nunca había mostrado interés en unirse a la causa de los mortífagos. No era violenta, incapaz y reticente a hacer más que soltar un poco de veneno sarcástico. Esta noche correría un verdadero peligro y no te esperaba protegerla. Solo estarás allí como observador. No lucharás y evitarás por completo que te capturen. ¿Entiendes? Not apretó las mandíbulas y asintió solemnemente. Bien, sonrió Lucius con sorna, consciente de lo preocupado que estaba Not. Esa había sido precisamente la razón para ordenar la participación de Ophelia en el ataque. Independientemente de si sobrevivía o no, Not sería castigado por su desobediencia simplemente por temer por su vida. Una última cosa, continuó Lucius con gravedad. El Señor Oscuro no espera el regreso de Smith. La lucha en la mansión Pinegreu será muy peligrosa. Podrían pasar muchas cosas. Su muerte sería una inspiración y un incentivo para todos. Not tragó saliva. De repente, se alegró mucho de que, al parecer, el Señor Oscuro aún le viera alguna utilidad. Fácilmente podría ser él cuya muerte Lucius acababa de proclamar. La mirada de Lucius exigía obediencia y mostraba claramente lo que Not debía esperar si Smith sobrevivía al ataque. Entiendo. Mansión Pinegreu. Ana y Agatha habían salido de casa hacía una hora y era hora de abandonar la sala, de estar con la mesa del brunch e ir a la biblioteca. Era, sin duda, la habitación más acogedora de la mansión y Roxane tenía la intención de pasar allí la primera hora de la tarde. No había planeado un almuerzo de verdad y en unas 3 horas tenían que empezar a prepararse. Le dio un poco de escalofríos pensar en ese momento. Las chicas necesitarían más tiempo para prepararse, pero sería más difícil conseguir que los chicos se pusieran los trajes. Por suerte, había preparado algo de antemano, algo inesperado y malicioso. No me gusta tu sonrisa, madre, comentó Harry al notar la expresión de Roxane. Ella le dio una palmada en el hombro. No es nada, Harry. ¿Por qué no te creo? Porque estás aprendiendo, sonrió Daphne. Neville abrió la puerta y dejó entrar a Hermione. Ella le dio las gracias con un gesto benévolo, pero segundos después, un libro en una mesita auxiliar atrajo su atención. ¿Quién lee esto?, preguntó. Levantó el libro y se lo mostró a todos. Historia de Hogwarts, su libro favorito. Para su sorpresa, fue Harry quien se sonrojó, con las miradas de Roxane y Daphne fijas en él. No está nada mal. Lo has citado bastante, Hermione. Pensé que era hora de leerlo yo también, y es muy bueno para dormir. Añadió con una sonrisa, lo que le valió un golpe en el brazo. Pero la sonrisa de Hermione le demostró cuánto apreciaba la idea. Todo empezó, intervino Daphne, con la pregunta de dónde podríamos continuar nuestro entrenamiento en Hogwarts sin visitas. Sobre todo para el entrenamiento animago de Harry y Neville, necesitamos algo tranquilo y escondido. Eso despertó el interés de Hermione. ¿Has encontrado algo? Sé que hay muchas aulas antiguas sin usar, pero no están ocultas ni protegidas de ninguna manera. Sí y no, respondió Harry. Se menciona una habitación, la sala de los menesteres. Al parecer, está bien escondida y solo se abre si buscas una habitación especial. Hogwarts la abre mágicamente y se adapta a tus necesidades en ese caso. Pero no encontramos ninguna pista de dónde estaría la entrada a esta habitación, lamentó Daphne. Entonces tenemos algo que buscar en secreto este año, ¿no?, preguntó Neville con una sonrisa maliciosa. Hermione caminó frente a él y lo miró fijamente a los ojos. Buscar una habitación oculta, para entrenar algunos hechizos no registrados, de noche y rompiendo el toque de queda. ¿Quién eres y qué le hiciste a mi tímido y obediente Neville? Encontró a su amada y eso lo cambió, respondió Neville, antes de agarrarla por los hombros, arrastrarla hacia adelante y besarla apasionadamente en los labios. Ambos adolescentes se sonrojaron al notar de nuevo la presencia de su público. No te preocupes por nosotros, comentó Harry. Por favor, continúa, sonrió Daphne. Estoy sorprendida, declaró Roxane. Finalmente, empezaron a darle regalos a Neville. Más tarde, habría muchos más de todos los invitados a la fiesta, y ya había recibido algunos de Hermione y su abuela antes de ir a la mansión Pinegreu.
Incluso Astoria se unió al grupo poco después y le ofreció una planta rara para su invernadero en Hogwarts antes de regresar a su habitación, pero este era el momento entre amigos, el momento de algo especial. Roxane salió de la habitación enseguida y regresó con un cuenco de cristal azul pálido. Con cuidado, lo dejó sobre la mesa en medio de la biblioteca. ¿Es esto? ¿Un pensadero? Sí, respondió Roxane con una suave sonrisa. Es el regalo de Ana y mío para ti. Neville palideció. No, no puedo aceptarlo, Roxane. Es demasiado caro. Que él supiera, incluso una escoba saeta de fuego era una porquería comparada con un pensadero. Lo siento, suspiró Roxane tranquilamente. Tienes que aceptarlo. Sin esto, los regalos de tus amigos no tendrían mucho sentido. Neville, desconcertado, miró a sus amigos y Harry cogió una caja de madera y la abrió. Contenía varios frascos de cristal, pequeñas etiquetas con inscripciones escritas a mano con gran precisión que explicaban el contenido. Estos son recuerdos, Neville, nuestros recuerdos sobre ti. Es el tipo de memoria que se usa en los juicios, para que no los perdamos nosotros y no sean tan intensos como los reales. Esperamos que te gusten de todos modos. Puse la del primer año, añadió Hermione con una sonrisa maliciosa. Ya sabes, la noche que te lancé el Petrificus Totalus porque querías detenernos. Agregué mi recuerdo sobre nuestro primer encuentro, continuó Harry. Sobre ti y tu búsqueda de Trevor. No tengo recuerdos tan interesantes, se lamentó Daphne, así que añadí algunos sobre nuestras clases en común con Madame Sprout, tu maestra favorita, y el de tu regreso a Hufflepuff. Neville guardó silencio un buen rato. Un poco preocupada, Hermione se sentó a su lado y lo abrazó. Este es mi tímido Neville de siempre, comentó. Incapaz de decir nada. Todos rieron entre dientes, las risas aumentaron mientras Neville solo pudo asentir débilmente, totalmente abrumado por el presente. Tengo un último regalo para ti, dijo Hermione y vacilante le ofreció un pequeño paquete. Con una mirada inquisitiva, Neville aceptó el paquete y lo desenvolvió lentamente. Harry no pudo contener una risita al ver lo que era. Una agenda de aprendizaje como la que le había regalado Hermione hacía 2 años. Aún un poco desconcertado, Neville la abrió y hojeó las páginas. Encontró menciones de cumpleaños y otras ocasiones especiales, tiempo para el entrenamiento físico y la meditación animada. En la segunda mitad, comenzaba con entradas sobre los preparativos para la Leo. No están terminados porque todavía tienes que decidir sobre algunos temas en septiembre, comentó Hermione. Neville asintió lentamente. Luego se detuvo al notar algo. Esto está mal, Hermione. Señaló algo. Harry y Daphne caminaron a sus espaldas y miraron por encima de sus hombros. Allí, marcados todos los sábados por la tarde del último trimestre, había anotaciones sobre tiempo libre con Hermione. Lo comprendieron al instante. Hermione no tenía tiempo libre, no en las semanas previas a un examen. Era simplemente algo inexistente e imposible. ¿Por qué? Preguntó Hermione con demasiada inocencia. No se hace tiempo libre, no en las semanas previas a un examen, confirmó Neville a los pensamientos de Harry. Esta vez sí lo haré, dijo Hermione con una suave sonrisa. Pero, Neville se quedó atónito, aunque desde luego no más que Harry y Daphne. En tercer año, su amiga había necesitado pociones calmantes las semanas previas al examen. En esa época, prácticamente tenían que arrastrarla a las comidas. A menudo, ni siquiera allí podían separarla de sus libros. Neville tenía razón. Hermione Granger no tenía tiempo libre en esas semanas. No es un simple examen, Hermione. Este año son los timo. No puedes relajarte en un día como este. Sí puedo, declaró Hermione con emoción. Puedo relajarme, por ti. Eres injusto, dijo Daphne con un puchero, pero Harry solo sonrió y no se movió ni un paso. Ante la sincera declaración de Hermione, Neville respondió con un beso apasionado e impactante. Antes de que Hermione pudiera reaccionar, la besó por segunda vez y la sacó a rastras de la habitación, murmurando algo sobre su valentía. Antes de que Daphne pudiera seguir a los tortolitos, Harry cerró la puerta apresuradamente y ahora estaba de pie frente a ella, lo suficientemente lejos como para no oír lo que sucedía al otro lado, pero lo suficientemente cerca como para bloquear a Daphne. No entraré, hizo pucheros Daphne. Solo un pequeño hechizo de escucha. No escuches a escondidas, Harry negó con la cabeza. Deja de hacer pucheros. Es impropio de una bella dama. Daphne gruñó. Te pagaré por esto, Harry James Potter. Promesas vacías, sonrió Harry. De repente, Daphne saltó sobre él y lo derribó al suelo.
Era más fuerte y pesado que ella, pero el ataque lo sorprendió y segundos después se encontró en el suelo, con Daphne sentada sobre su pecho, haciéndole cosquillas sin piedad. Entonces, preguntó Daphne, ¿promesas vacías? Me rindo, piedad, declaró Harry tras una resistencia mínima. Estaba más que feliz de pelear con su novia ahora, esperando tener razón sobre lo que sucedía tras la puerta cerrada. Daphne se detuvo para hacerle cosquillas y sonrió victoriosa. Con un suspiro de satisfacción, dijo, «Son realmente preciosos». «Sí», coincidió Harry. «Son adorables, sobre todo Hermione». Daphne lo fulminó con la mirada. «¿Lindo? Solo yo tengo que ser linda para ti, Potter». «¿Ah, en serio?», preguntó Harry con fingida seriedad. «No estoy seguro. Quizás debería buscarme otra novia, una con modales más suaves. A Neville no le pega ni de lejos tanto como a mí. Lo necesitas. Es parte de tu educación». Continuó mirándome fijamente. «Es muy valiente hablar de esas intenciones en tu puesto actual». Momentos después, tras un repentino movimiento de Harry, Daphne se encontró en el suelo con Harry sentado sobre sus caderas. «¿En qué posición, señorita Pinnegreu?», preguntó. Él se inclinó para besarla mientras la puerta se abría de nuevo. Más tarde, Harry no tendría respuesta a la pregunta de cómo Daphne pudo notar en segundos el anillo en la mano de Hermione desde su posición en el suelo, ni cómo logró apartarlo aparentemente sin esfuerzo, pero estaba seguro de que todos, de verdad, todos, incluso Astoria y Quirrus en sus lejanas habitaciones, pudieron oír su grito de júbilo. Con un ligero mareo, la vio agarrar las manos de Hermione y bailar a su alrededor. Mucho más tranquilo, la siguió y le dio a Neville una palmadita en el hombro. «Felicidades, amigo». Neville asintió débilmente, muy pálido, pero con la sonrisa más amplia que Harry jamás había visto en su rostro. «Todavía no puedo creer que haya dicho que sí». Con los ojos muy abiertos, añadió. «Ahora es mi prometida, Harry. Hermione es mi prometida». Poco a poco, Daphne se calmó un poco. Con el rostro radiante, le preguntó a Neville. «¿Qué dijeron sus padres?» «Les preguntaste a sus padres, ¿verdad, Neville?». Hermione observó un poco confundida. «¿Mis padres?». Neville asintió. «Les pregunté ayer y les expliqué por qué hago esto tan temprano». Con una amplia sonrisa, añadió. «Casi me desmayo, sobre todo cuando Dan empezó a explicarme lo que me haría si lastimaba a su preciosa hijita. Por suerte, me dio su bendición de todos modos». «Niña», gritó Harry. «Me temo que ese hombre no tiene ni idea de lo que puede hacer su hijita». «Aparentemente no es el único», gruñó Hermione con una mirada mortal, «que está olvidando lo que soy capaz de hacer». Harry se detuvo y tragó saliva. «Nunca maldecirías a alguien que lleva gafas, Hermione, ¿verdad?». Con voz suave, Hermione respondió. «Ya no usas gafas, Harry». Harry tragó saliva de nuevo. Tenía razón, desde el invierno pasado ya no tenía que usar gafas. «Corre, Harry», le aconsejó Daphne amablemente. Corriendo hacia la puerta, Harry exclamó. «Todavía tengo mis viejas gafas en alguna parte». Entra la niñera. «¿Qué le dijiste a mi papá cuando te preguntó por qué querías invitarme hoy?», preguntó Hermione un rato después. Todos se habían calmado, al menos Harry y Daphne. Neville seguía en las nubes, obviamente, y la expresión de Hermione era tan distinta de su rostro sereno y tranquilo, que Harry se quedaba un poco sin palabras cada vez que la miraba. Cada pocos minutos, ella adoraba su anillo con los ojos abiertos, como si no pudiera creerlo. «¿Explicaste que las familias mágicas suelen unirse mucho antes?», preguntó Daphne. «Eso también», confirmó Neville, «pero esa no era la razón más importante». Hermione lo observó con una mirada interrogativa y esperó a que continuara. «Les expliqué a los padres de Hermione que quería capturarla antes de que comenzara el nuevo año escolar, antes de que todos los demás chicos de Hogwarts se dieran cuenta de lo hermosa, adorable y hermosa que es Hermione». Hermione se sonrojó profundamente, pero Daphne solo asintió. Incluso Harry dijo lo linda que es Hermione. Harry, el rubor de Hermione se profundizó aún más. Harry se encogió de hombros. «¿Qué puedo decir? Eres lindo y Neville recibe muchos menos golpes que yo». «¿Necesitas eso?», declararon juntas Daphne, Hermione y Roxane. «Ayúdame», murmuró Harry en dirección a Neville, pero su amigo solo respondió. «Soy valiente, pero no temerario». «Tus invitados han llegado», anunció Paddock, con el rostro menos gruñón que de costumbre. «¿Tus invitados?». Daphne le preguntó a su madre, pero antes de que pudiera responder, Narcisa Malfoy entró en la habitación con Draco a cuestas. «Hola, Cissy, gracias por tu ayuda».
Roxane saludó a su amiga y le dio un ligero abrazo, lo que le valió una ceja levantada por Draco. No estaba acostumbrado a ese tipo de comportamiento por parte de su madre. No es nada, querida, respondió Narcisa antes de volverse hacia Hermione y Neville. He oído que te toca felicitarme. Hermione sonrió feliz y le mostró su anillo de compromiso. Draco rió disimuladamente, aparentemente no impresionado por el anillo, más práctico que extravagante. Su madre lo fulminó con la mirada, antes de decir con pesar: un anillo muy elegante y de buen gusto. Al parecer, el señor Longbottom sabe no exagerar, a diferencia de otros jóvenes. Disculpen, respondió Draco con tristeza. Quiero saludar a mi prometida. Hazlo, Draco. Roxane, ¿cuánto tiempo tenemos? Frunció el ceño brevemente mientras observaba a Harry y Neville con una mirada inquisitiva. ¿Tiempo? Harry tragó saliva, sintiéndose un poco mal ahora. 2 horas, respondió Roxane, 2 horas y media como máximo. Sus trajes están listos. Paddock está ahí para ayudar con un último planchado o lo que sea. Muy bien, asintió Narcisa. Vamos, caballeros. ¿A dónde? Le tocó a Neville preguntar. Su expresión era la de una liebre frente a una cobra. A sus aposentos, caballeros. Estoy aquí para ayudarles con los preparativos de la fiesta. Por lo que veo, hay mucho que hacer. Harry miró suplicante a Roxane. Hermione tuvo que morderse el labio para contener la risa y Daphne parpadeó varias veces. Esperaba algo así de su madre. La única razón por la que pudo disimular su reacción, al menos parcialmente. Levántate. Hay mucho que hacer y tan poco tiempo. Roxane, Hermione y Daphne lograron guardar silencio hasta que la puerta se cerró tras Harry, Neville y Narcisa. Roxane incluso lanzó un hechizo de silencio, antes de que los tres estallasen en carcajadas y se abrazaran. Sus caras, entran los invitados sorpresa. ¿Deberíamos echar un vistazo? Preguntó Hermione con cierta preocupación. Habían pasado casi 2 horas y, salvo algunos gritos y breves parpadeos de un Paddock ligeramente enfurecido, no sabían nada del progreso en el pequeño gabinete del horror de Narcisa. No, respondió Roxane. Narcisa nos avisará si necesita ayuda. No temo por Lady Malfoy, sonrió Hermione. De acuerdo, suspiró Roxane. Voy a echar un vistazo. Quédate aquí y termina los preparativos. Daphne asintió. Con la ayuda de su madre y Cidi, había sido fácil preparar la fiesta. Estaba ansiosa por ver las reacciones de los chicos. En su opinión, Hermione era adorable y no se veía tan mal. 2 minutos después de que Roxane saliera de la habitación, algo se rompió en algún lugar de la mansión, quizá un panel de cristal o un espejo. Las chicas se miraron sorprendidas, frunciendo ligeramente el ceño. Unos segundos después, volvieron a oír algo, quizá un hechizo rebotando en una pared. Abrieron los ojos de par en par. Un grito de dolor desde abajo, más hechizos, madera rompiéndose. Apresuradamente agarraron sus varitas. Con una mirada de arrepentimiento, Daphne lanzó hechizos sobre Hermione y sobre sí misma, acortando sus túnicas de baile hasta las rodillas. Necesitaban libertad de movimiento ahora. Hermione esperaba en la puerta, con la mano en el pomo. ¿Listas? Daphne respiró hondo. Tras su asentimiento, Hermione abrió la puerta. Capítulo 5. Sorpresa, sorpresa. Cerca de Pinegrew Manor. El señor Nott detuvo a su hermana agarrándola del brazo y arrastrándola aparte. Llevaba una capa como las demás, pero, como era de esperar, había elegido una de seda suave. Normalmente, Nott habría puesto los ojos en blanco, pero estaba demasiado preocupado por ella como para preocuparse por esas tonterías. Ophelia era una dama, nunca había sido otra cosa y jamás cambiaría. Smith seguía reuniendo a sus matones y haciendo los últimos planes para el ataque. Por favor, ten mucho cuidado, le susurró Nott al oído a Ophelia. Quédate atrás y huye si la cosa se pone fea. No seas valiente, no te lastimes. Ya es tarde para preocuparse, querido hermano, lo fulminó con la mirada. Sí, era su hermana. Sí, lo amaba y era su deber ayudarlo en este lío, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Roxane había sido su amiga. No una amiga íntima, pero al fin y al cabo una amiga. Ophelia no tenía ningún motivo para estar allí y atacar a su familia, ningún motivo aparte de la vida de su hermano. Lo sé, tragó saliva Nott. Siento mucho este lío. Si pudiera, lo sé, suspiró Ophelia. Le dio un ligero golpe. Me debes una. Espero al menos un viaje de fin de semana a Venecia como compensación. Su intento de animar la situación fracasó estrepitosamente.
Sí, coincidió Not antes de abrazarla. Unos minutos después, estaban listos para atacar. El conocimiento que Kirus les había dado sobre las protecciones les había bastado para entrar en los terrenos. Le había mostrado planos de la casa, le había informado sobre la supuesta ubicación de la familia y el número de guardias. A Smith le disgustó esta falta de lealtad a su familia, pero esto facilitó notablemente la tarea. Smith miró a su alrededor. Había contratado a más de una docena de matones, en su mayoría simples matones a sueldo, pero algunos realmente capaces. Uno incluso era un antiguo rompemaldiciones de Gringotts, elegido personalmente para anular las protecciones. Los matones no sabían ni les importaba el objetivo del ataque, solo que debían protegerlo y neutralizar cualquier resistencia. Clanton y Brady liderarían dos de los equipos. Sus hijos, Slytherins como Nod Jr., habían apoyado al chico estúpido el invierno pasado cuando atacó a Daphne Greengrass en su sala común. Tuvieron que dejar Hogwarts después y ahora continuaban su educación en Durmstrang. Los padres tenían motivos para estar allí y eran bastante confiables, a diferencia del último miembro de su equipo de asalto, Ophelia Nott. El señor oscuro había ordenado su participación, pero la ignoraría más o menos. Solo no te metas en mi camino, gruñó en silencio. Bajo hechizos desilusionadores, se apresuraron hacia la mansión. Un solo guardia hacía su ronda. No tuvo oportunidad de reaccionar antes de que 4 hechizos aturdidores lo aniquilaran. Quizás despertaría más tarde, atado e indefenso, pero al menos vivo. Smith no pretendía un baño de sangre. Solo estaba allí para matar a la sangre sucia y causar un poco de caos. Con la mano izquierda, le indicó a Clanton que tomara a 3 de los matones y se apresurara a ir a la sala de centinela. Aún no estaba dispuesto a usar demasiado su mano derecha, artificial, ni tan abiertamente. Era un recordatorio constante de su peor momento. La mayoría de los guardias ya estarían en la mansión Longbottom. Solo quedaban 2 más, según Kirus. El rompemaldiciones y un segundo hombre se apresuraron hacia la puerta y en segundos entraron en el salón principal. La arquitectura abierta y luminosa era agradable a la vista, pero ciertamente inapropiada para una defensa. Una pila de platos se estrelló contra el suelo, un joven elfo doméstico miró a los intrusos con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera reaccionar, 2 de los matones le lanzaron hechizos. El primero, un atuedidor, falló por poco, pero el segundo fue más serio y preciso. Maldiciendo, Smith vio a la diminuta criatura caer con el pecho abierto, mortalmente herida por un hechizo cortante. Con un último gesto de asentimiento, el grupo de Brady y Smith se separaron, dejando solo a una mujer confundida y sorprendida atrás y un pobre elfo doméstico muerto. Narcisa Malfoy giró bruscamente la cabeza al oír un estruendo a unas habitaciones de distancia. Había pasado casi 2 horas con esos mocosos, suspiró y se corrigió. Jóvenes caballeros, para convertirlos en algo presentable. Una pequeña parte de ella lamentaba haberse ofrecido a ayudar a Roxane con esta tarea, pero otra parte lo agradecía. Aún no había podido hablar con su amiga sobre los planes de Kirus y Lucius, y eso la hacía sentir muy mal. ¿Cómo iba a empezar una conversación así? El té está muy rico y, por cierto, Kirus planeaba matar a tu hija. Ven con la corbata, voy a echar un vistazo. Narcisa salió de la habitación, dejando a Neville y Harry con Paddock. El elfo doméstico gruñón se aseguraría de que al menos sus corbatas fueran adecuadas. Quiero volver a España, dijo Tonio con pucheros. Extrañaba mucho su cálida ciudad natal, pero sus lloriqueos eran más bien la esperanza de encontrar consuelo en su hermosa colega. La apariencia de Carmen hacía honor a su nombre, al igual que su temperamento. Más de una vez le había dado una paliza a Tonio durante el entrenamiento, pero qué espectáculo daba, sobre todo de espaldas. Pantera, la llamaba para sus adentros. Pantera era ella. Cállate. Carmen levantó la mano y escuchó atentamente. Tonio intentó hacer una pequeña broma, pero se detuvo al notar su mirada fulminante. Se puso serio y escuchó también. Pasos. Había pasos en el pasillo, muchos pasos, muchos más de los que era posible con menos de una docena de personas presentes en toda la mansión. Sintió un nudo de aprensión en el estómago y, sin avisarle, derribó a Carmen al suelo, solo un segundo antes de que un hechizo reducto hiciera estallar la puerta en astillas de madera que destrozaron toda la habitación. Ana, le gritó a Carmen al oído antes de darse la vuelta para bloquear la entrada con sus propios hechizos. Expecto Patronum, oyó a sus espaldas. Ahora solo les quedaba aguantar.
Tras su breve desvío a la sala, Roxane mordió con alegría una manzana y se disponía a continuar su camino hacia Narcisa y los niños cuando oyó el ruido de la vajilla. Unos pasos se apresuraron por las habitaciones mientras ella se dirigía a la puerta. La abrió y vio a alguien allí de pie. La persona, el rostro oculto tras una máscara similar a la de un mortífago, se dio la vuelta y al instante le lanzó un aturdidor. Roxane se hizo a un lado y evitó el siguiente hechizo de desarme saltando por encima del aparador cerca de la puerta. La extranjera intentó golpear a Roxane con varios hechizos, pero si bien estos eran poderosos y se lanzaban con gran rapidez, la postura en sí misma demostraba la inexperiencia de su atacante. Un verdadero luchador no se quedaría quieto usando hechizos como en un campo de tiro, no con una enemiga como Roxane. Quieta, quieta, suplicó Opelia en silencio, esforzándose al máximo por noquear a su ágil oponente. No quiero hacerte daño, Roxy. Mientras Roxane se incorporaba a medias, encorvada tras una mesa para ofrecer solo un pequeño objetivo, Opelia se dio cuenta de que no era la dueña de la casa quien corría peligro. Los ojos de Roxane brillaron de ira. Era su casa, su familia la que estaba siendo atacada. No se quedaría atrás y permitiría que esto sucediera. Desviando los dos siguientes ataques, contraatacó con un único hechizo, poderoso y de una precisión letal. Esto no era un vuelo. No tenía tiempo para tonterías. Quería incapacitar a su oponente, rápido y sin remedio. Con un grito de dolor, la extranjera cayó al suelo, con un corte largo y profundo en la parte baja de los desgarros y el abdomen sangrando profusamente. Roxane, que quería continuar con un Expelliarmus, se detuvo en seco al reconocer la voz. Feli. Tonio supuso que aún quedaban al menos 3 atacantes fuera de la habitación. Uno de esos bastardos enmascarados a los que había logrado noquear, otro había sido herido por Carmen. Pero ahora jadeaba con dificultad, pues el hechizo curativo de Carmen no podía detener la hemorragia causada por la maldición cortante que le había impactado en el hombro. Parecían horas, pero la pelea solo había durado unos minutos. Tonio se sentía fatal al pensar en la familia que había jurado proteger. Ana los destrozaría si algo les sucedía. Al menos sabía que Roxane era una luchadora muy capaz y que Lady Malfoy, como la próxima profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, con suerte también sabía manejar una varita. Sin embargo, había demasiados de esos cabrones. Cranton maldijo. Debería haber elegido mejores hombres cuando Smith lo envió por allí. Que él supiera, esos 2 guardias ni siquiera eran aurores. No deberían haber podido defenderse de su grupo. Ahora uno de sus hombres estaba inconsciente y habían perdido el momento de la sorpresa. Atacar a través de la puerta abierta contra 2 defensores ocultos sería un suicidio. De repente, algo se movió al otro lado. La más pequeña, una mujer frágil, cambió de posición. Vio la mano de su varita, incapaz de lanzar un hechizo rápidamente en ese momento. Cranton abandonó la seguridad de su lugar y la apuntó. Demasiado tarde, vio algo más a un lado. Su otra mano sostenía algo metálico. Algo ardiente floreció, y otra vez. En algún lugar, fuertes ruidos se hicieron audibles como abejas furiosas y algo golpeó su pecho. Cranton se detuvo y miró hacia abajo. Se sintió muy extraño. Durante un rato no vio nada. Entonces apareció sangre en su túnica y sus rodillas se doblaron contra su voluntad. ¿Qué había sucedido? La capitana Ana Hernández se quedó rígida por un instante al ver aparecer el conocido Patronus salvaje de Carmen en el salón de baile de la mansión Longbottom. Mientras escuchaba el mensaje apresurado pero suficientemente detallado, dejó que su segundo reuniera a la tripulación. El subteniente Ruiz alzó al instante su varita y lanzó un hechizo al techo, provocando el tintineo de la lámpara de cristal, mientras 3 estruendosos sonidos inundaban toda la zona. Vio a los hombres de su equipo corriendo hacia el jardín y supo que el resto llegaría en 2 minutos como máximo. ¿Qué pasó? Preguntó Tonks un poco sorprendida por la repentina prisa. Quédate aquí, protege la casa con tus hombres, respondió Ana con sencillez, arrastrando a Augusta hacia el jardín. Mientras corría, explicó. Hay un ataque en la mansión Pinegreu, esos falsos mortífagos bastardos. Augusta palideció, pero luego agarró su varita con más fuerza. Mientras intentaba aparecerse, Ana interrumpió su concentración. Alto. Esperen a mi equipo. Augusta la fulminó con la mirada. Escuche, jovencita, cállate. Augusta se quedó atónita. Nadie se atrevía a hablarle así. Soy responsable de tu seguridad, no arriesgarás tu vida en incursiones en solitario. Neville protegerá a Hermione hasta que lleguemos juntos.
Ignorando a la matriarca Longbottom, Anna observó cómo se reunía su equipo y empezó a dar órdenes a gritos. En cuestión de segundos, formaron una especie de formación con 2 porteadores de armas flanqueándolos. ¿Listos? Vamos, vamos, vamos. Segundos después de que Daphne saliera de su habitación, tuvo que desplomarse en el suelo cuando varios hechizos impactaron la puerta y la pared a su lado. Por un instante temió por la salud de Hermione, pero entonces notó un escudo brillante que bloqueaba la puerta y se expandía para envolverla también a ella. Daphne respondió con una serie de hechizos que enorgullecerían a su madre. Confiando plenamente en la capacidad de Hermione para protegerla, lanzó una serie mortal de maldiciones cortantes contra sus oponentes. Por un momento, sus esperanzas se desvanecieron al darse cuenta de que un total de 8 hombres estaban en el pasillo debajo de ella y en las escaleras que subían a su habitación. 3 de ellos se habían vuelto hacia las habitaciones inferiores, pero el resto comenzó a atacar con fiereza. Ni siquiera Hermione podría esperar resistir contra semejante adversidad por mucho tiempo. Harry, te necesito. Harry comprendió al instante el significado de esos ruidos. Alguien había usado un arma en la mansión. Sabía que sus guardias españoles estaban equipados con beretas y no podía imaginarse a un atacante mágico normal usando también un arma mugle. ¿Pero qué había sucedido para que Bartolo, Tony o Carmen usaran sus armas? Gravemente preocupados, los chicos sacaron sus varitas y salieron de la habitación, corriendo hacia el salón principal. Los ruidos provenían de la parte trasera de la casa, pero primero tenían que encargarse de las chicas. Harry se agachó al encontrarse de repente con 3 atacantes. Escudadme. Le ordenó a Neville, cuyo primer aturdidor se fue muy a la izquierda. Harry tuvo que desviar y esquivar los primeros ataques, pero entonces el escudo de Neville entró en acción y demostró el éxito de su entrenamiento con Hermione. Esto no será fácil para vosotros, bastardos, maldijo Harry y abrió fuego. Nott tragó saliva al oír varios ruidos en la mansión. Estaba seguro bajo su hechizo de desilusión, pero aún así tembló al ver aparecer a más de una docena de hombres y mujeres bajo el liderazgo de 2 valquirias. Ya había oído hablar demasiado de Ana Hernández y Augusta Longbottom enfurecida. No quería volver a verla nunca más. Algunos hombres del grupo sacaron objetos metálicos de sus bolsillos, y 2 incluso omitieron por completo sus varitas. En su lugar, prepararon objetos metálicos más grandes con cañones largos. Nott conocía los mosquetes de un museo y temía que estos fueran algo similar. Sin mediar palabra, el equipo de rescate se dispersó en varios grupos y avanzó hacia la casa. Opelia, huye, suplicó Nott en silencio. Instintivamente, Daphne se refugió cuando uno de sus atacantes hizo añicos la barandilla. No fue necesario. Hermione solo gruñó y reforzó aún más su escudo, que ahora era de un bronce reluciente, y cada golpe era como un golpe de campana. Daphne respondió con la misma moneda y logró contener a los atacantes con varios golpes suaves. Aguamenti. Glaceus. Con una sonrisa maliciosa las chicas observaron a 2 de sus atacantes deslizarse por las escaleras recién heladas, uno de ellos rompiéndose algunos huesos según los ruidos y gritos de dolor. Perra sangre sucia. Smith era rápido, pero su movimiento era demasiado obvio. Mucho antes de que terminara su abada, Daphne no solo se dio cuenta del hechizo, sino que también actuó. Hermione fue golpeada contra la pared y su escudo colapsó cuando Daphne saltó sobre ella, obligándola a apartarse de la maldición asesina verde. Ahora Daphne estaba realmente enojada. La batalla entre los chicos y sus 3 enemigos se prolongó durante un rato. Consiguieron mantenerse firmes, pero con solo Harry atacando, no habían podido noquear a nadie hasta el momento. Con miedo en el corazón, Neville observó a otro grupo de asaltantes atacando a alguien en las escaleras superiores. No estaba seguro de su identidad, pero creyó detectar la voz de Daphne profiriendo hechizos. Sin duda, Hermione no estaría lejos de ella. De repente, uno de esos atacantes lanzó una maldición asesina contra una de las defensoras. A Neville se le heló la sangre al oír el grito de Hermione. Abandonó su posición, dejando a Harry solo para continuar la lucha, pero su amigo no se lo reprochó. Apenas pudo contenerse, sabía que debía confiar en las habilidades de las chicas. Uno de los 3 atacantes, que había intentado golpear a Neville por la espalda, cayó por los hechizos de Harry y los otros 2 volvieron a concentrarse en él. Lo siento, Roxy, gimió Opelia, agarrándose el pecho, incapaz de detener el flujo de sangre. No tuve elección. Roxane la miró fijamente durante un largo instante, su deseo de ayudarla y sanarla luchaba contra su deseo de estrangularla.
¿Cómo se atrevía a atacar su hogar, a ignorar su antigua amistad? Roxane no tenía tiempo para eso, pero sentía que no estaba dispuesta a que la capturaran ni a dejarla sufrir. Sabía que el equipo de Anna reaccionaría muy pronto. Tenía que actuar con rapidez. «Cidi». Roxane gritó llamando a su elfo doméstico más confiable mientras se arrodillaba y cerraba la herida con un hechizo. Opelia siseó de dolor, pero sus ojos reflejaban agradecimiento. Segundos después, Cidi apareció sollozando. «Mataron a Mandy», gimió, helando la sangre de Roxane. Daphne estaría desconsolada por esta pérdida. Conocía a la joven elfo doméstico desde que nació. Fue ella quien le puso ese nombre. Los ojos de Cidi se tornaron de fuego puro al ver a la otra persona. «Detente», la detuvo Roxane en el último momento. «Ella es una de ellos», gruñó Cidi con odio, un comportamiento muy inusual para una elfa normalmente de voz tan suave y extremadamente bondadosa. «Lo sé», suspiró Roxane. Miró a Opelia. «Es que no sé por qué». Sin esperar una explicación, se dirigió a Cidi. «Llévala a Not Manor». «Ahora, Cidi, por favor», repitió con determinación. «No le digas a nadie sobre ella». Con mucha autocontrol, Cidi accedió. «Gracias, Roxy», susurró Opelia. Roxane la fulminó con la mirada. «No vuelvas a mi casa, Feli». Como una diabla, Narcisa se había lanzado a través de la mansión. Tras un solo oponente que, estúpidamente, le ofreció la espalda, un vistazo rápido tras su máscara le indicó que no lo conocía, se encontró con un grupo de otros dos. El de la derecha, aparentemente el líder del pequeño grupo, dudó un instante al verla. Su compañero reaccionó más rápido, pero su hechizo fue patético. Narcisa ni siquiera activó un escudo. En cambio, esquivó todos los ataques y le lanzó maldiciones cortantes. «Narcisa. Detente». El líder la saludó con una voz remotamente familiar. No sabía que Brady temblaba de miedo al pensar en la reacción de Lucius si lastimaba a Narcisa. O en lo que le haría el señor tenebroso, pues su obsesión con Narcisa Malfoy era bien conocida. Sin darle una oportunidad, Narcisa ignoró el saludo y lo empujó contra la pared de al lado con un potente reducto, sonriendo con sorna ante el satisfactorio sonido de huesos rotos. Le arrancó la varita de una patada y le arrancó la máscara. «¿Brady?», preguntó con los ojos entornados. Lo conocía. Era uno de esos simpatizantes de la causa. Mucho ruido, menos talento y determinación. Narcisa recordó que su hijo había sido uno de los atacantes de Daphne el invierno anterior. A diferencia de Not, no le importaba a Lucius, así que Snape había podido sacrificarlo para rescatar a Not, hijo del desalojo, sin duda un punto de conflicto entre Not y Brady. Con pereza, lo aturdió. Justo al alejarse, se detuvo en seco y lanzó otra maldición. Su sonrisa era pura maldad. Su querida tía Lucrecia le había enseñado esta maldición especial después de que Narcisa tuviera problemas con unos chicos Slytherin insistentes. Durante al menos una semana, Brady tendría problemas en el baño y con cualquier otra actividad con la varita. «Tendré que enseñarle ese hechizo a Daphne el año que viene», dijo Narcisa para sí misma mientras salía de la habitación en busca de más víctimas. El brazo izquierdo de Hermione colgaba inerte, pero seguía dispuesta a luchar, con el rostro desencajado en una máscara de dolor y determinación. «Continúa, asesina», le susurró a Daphne al oído antes de lanzar un nuevo hechizo de escudo. Daphne sonrió con malicia y continuó atacando a sus oponentes con hechizos. Sin remordimientos, dejó completamente inconsciente a la atacante, ya herida. De repente, Neville irrumpió en escena, lanzando hechizos aturdidores y desarmantes contra los hombres de abajo, dejando inconsciente a uno de ellos. Quedaban 3, ahora repentinamente atacados por ambos lados. La lucha se prolongó un rato, con Hermione apenas consciente debido a su herida. Neville estaba más preocupado por acercarse a ella, y Harry tenía que luchar lo mejor posible contra sus dos oponentes. Poco a poco iba ganando terreno y era solo cuestión de tiempo que uno de ellos no pudiera esquivar sus ataques. Sin embargo, no tenía tiempo para esperar. Quería seguir a Neville, estar al lado de Daphne. Al menos ahora podía verla y parecía estar bastante bien hasta el momento. Con renovado vigor, continuó sus ataques, mientras el sudor se perlaba en los rostros de sus oponentes, quienes se daban cuenta de lo superados que estaban en esta lucha. Se abrió una puerta y 2 atacantes más entraron en la sala, solo que, al parecer, huían de alguien. Uno de ellos cayó al mismo tiempo que Harry asestó un triplete de hechizos al atacante a su izquierda. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver a Narcisa Malfoy entrar en la habitación.
Su lucha disminuyó un poco al concentrarse más en ella. Ahora comprendía de verdad la decisión de Filius. Darle el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras no era simplemente una maniobra política ni un acto de buena voluntad. Esta dama de sangre pura se lo merecía. Se movía con extrema elegancia y era incluso más rápida que Roxane. Sus hechizos eran casi tan poderosos como los de Agatha. Sin perder el ritmo, inutilizó a su segundo oponente y, con el ceño fruncido por la elección de hechizos de Neville, continuó con un Mesorius, un hechizo de la segadora, contra uno de los matones en las escaleras. El hechizo le cortó ambas piernas por debajo de las rodillas y lo mandó al suelo gritando. Harry, tras aturdir a su último oponente, observó horrorizado cómo Narcisa caminaba, no, flotaba, hacia las escaleras. Era un auténtico ángel de la muerte, luchando sin vacilación ni remordimiento, y ahora estaba muy feliz de tenerla de su lado. Smith usó sus últimas fuerzas para lanzar varias maldiciones contra su temible atacante, mientras que su último hombre caía por un aturdidor de Neville. Esto no debía terminar así, maldijo. No había matado a la sangre sucia. A su alrededor, sus hombres eran golpeados hasta la muerte. Esta mujer no estaba destinada a luchar contra él así. ¿No debería estar de su lado? Patético, fue el único comentario de Narcisa sobre sus débiles intentos. En represalia, lo golpeó con 3 reductos, uno más fuerte que el otro, hundiéndole el pecho y destrozándole la varita con la mano que aún la sujetaba. El último hechizo le dio en la cabeza y Harry no necesitó oír el ruido para saber que le habían roto el cuello. De repente, solo hubo silencio, al menos aparte de los sonidos de Hermione desplomándose en el suelo y Neville corriendo a su lado. Harry quiso seguirla, pero estaba demasiado exhausto. Al menos pudo intercambiar una sonrisa de felicidad con Daphne, que lo observaba desde arriba. Solo Narcisa no había terminado del todo. Con la adrenalina aún alta, atacó y aturdió a todos los atacantes, sin importar su condición, antes de seguir a Neville. Justo cuando él quería agradecerle su ayuda, su delgada mano se extendió y le abofeteó con una fuerza sorprendente. ¿Qué? Idiota, gruñó Narcisa. ¿Hechizos aturdidores? Señaló a Hermione. Es tu prometida. Es tu deber protegerla. Esperaba que Augusta te enseñara eso. Hermione la fulminó con la mirada, pero Daphne guardó silencio, aparentemente compartiendo su opinión. Neville asintió débilmente. Si alguien ataca a tu familia, contraatacas. Atacas en serio, sin tonterías. Esto no es un duelo, ni una lección de entrenamiento. Si atacan a Hermione, mueren gritando. Me alegro mucho, rompió Harry el silencio que siguió, de que esté de nuestro lado, Lady Malfoy. Lo decía en serio. Le creyó plenamente cuando habló de defender a la familia y compartía plenamente esa opinión. Sería difícil olvidar años de adoctrinamiento de Albus Dumbledore, todas esas tonterías sobre usar solo hechizos inofensivos, no volverse oscuro. Atacan a mi familia, mueren, gritando. Sonaba bien. Espero con ansias tus clases el año que viene. Narcisa asintió con gravedad. Black, soy Lady Black. No ahora, pero pronto. Yo también espero con ansias el año que viene, señor Potter. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, era bueno pertenecer al equipo ganador. Capítulo 6. Vamos de fiesta. Pinnegreu Manor, 30 de julio, tarde. El ambiente en la mansión Pinnegreu era una extraña mezcla de aprensión y agotamiento. Harry y los demás se quedaron atónitos cuando una veintena de extranjeros irrumpió en el salón poco después de la pelea. Solo la presencia de Anna y Augusta evitó una nueva batalla, ya que Harry y Neville estaban más que dispuestos a hacer estallar a cualquiera que se atreviera a apuntar con su varita a sus chicas. La abuela de Neville había estado aterradora en su furia, y Harry solo esperaba que nadie la molestara más hoy. El resultado solo podía ser muerte y destrucción. La mitad del personal de seguridad privada de Anna se había quedado en el pasillo, mientras el resto empezaba a registrar la casa en busca de atacantes escondidos. Sentado en las escaleras, Harry observaba, con escaso interés, cómo 2 de los hombres de Anna atendían a los atacantes gravemente heridos. El que había perdido las piernas por el hechizo de Narcisa Malfoy, no, de Narcisa Black, necesitaba ayuda urgente. Quizás más tarde le pusieran piernas artificiales como Ojo Loco. A Harry no le importaba, ni sentía lástima. Al menos en el pasillo solo había habido un muerto, pero había habido peleas por toda la mansión. Harry miró fijamente al cadáver. El bastardo se había atrevido a usar una maldición asesina contra Hermione. Se estremeció.
Sin la rápida reacción de Daphne deseaba tenerla a su lado, abrazarla y recordarse que era suya y que estaría con él para siempre. Por desgracia, ahora cuidaba de Hermione, reacia a dejar a esta paciente en manos de uno de los medimagos del equipo de Ana. Yo la lastimé. Yo curaré esta herida. Hermione simplemente asintió y estaba sentada en una silla, mientras Daphne le atendía el hombro. El empujón contra la pared le había roto la clavícula, explicó Daphne. Estará bien cuando vayamos a la fiesta, declaró, y añadió con una sonrisa burlona. Pero nada de actividades extenuantes esta noche, Hermione. Hermione se sonrojó, pero sus miradas furtivas no provocaron ninguna reacción en Neville. La falta de reacción general de Neville ante lo que sucedía a su alrededor preocupaba a Harry más que cualquier otra cosa. Había hablado poco con Augusta y desde entonces permanecía sentado junto a una ventana en un silencio meditabundo. Seguía pensando en el comentario de Narcisa. Harry compartía su opinión, sí, pero eso no era motivo para erigir semejante coraza emocional a su alrededor. Harry no interpretó sus palabras ni como un insulto ni como una acusación, sino como un incentivo para el futuro. Neville, por otro lado, a pesar de los cambios de los últimos meses, seguía siendo un poco tímido e inseguro. Al parecer, se había tomado sus palabras demasiado en serio. Lady Black había sido realmente impresionante. Narcisa había incapacitado a 4 de los atacantes, 2 de ellos permanentemente, mientras que él solo logró 3 si contaba al que había atacado a Neville. Mucho más impresionante que la simple cantidad de hombres había sido su velocidad y efectividad. Narcisa Black no era ni más poderosa ni más rápida que él. Al contrario, él asumiría que era más rápido. Lo que realmente diferenciaba sus formas de lucha era la crueldad de Narcisa. A pesar de todo su entrenamiento, seguía comportándose como un ciudadano respetuoso de la ley. Narcisa, en cambio, era un verdadero soldado, a pesar de su apariencia y su elegante comportamiento y movimientos. Esos hombres habían estado atacando a sus amigos y familiares. Atacan a tu familia y mueren gritando. Podría haber incapacitado a sus oponentes en segundos. Lo sabía. El entrenamiento especial con Ana le había enseñado a canalizar todo su poder en sus hechizos. En lugar de perder el tiempo, podría haberles destruido los escudos, pero había usado hechizos normales, había intentado noquearlos, y aún así había visto humanos en ellos, no obstáculos que le impidieran avanzar hacia las chicas. La próxima vez lo haría mejor, todos lo harían. Por suerte, esta vez habían ganado. No repetirían el error. Daphne puso los ojos en blanco e intercambió una mirada de disgusto con Harry mientras Quirrell salía del salón. Ya llevaba la túnica de gala para la fiesta y no se veía ni una sola mota de polvo. Su apariencia era sencillamente impecable. Apoyándose en su hombro, Daphne suspiró profundamente. ¡Qué imbécil! ¿Era malo pensar eso de tu propio padre? Reflexionó. No, respondió a su pregunta con una sonrisa maliciosa, no si la opinión estaba justificada. Su padre había entrado en la sala 10 minutos después de la llegada del equipo de rescate. Obviamente, había estado escondido en su oficina bien protegida, sin importarle lo que le sucediera al resto de su familia. Protector de la familia, ¿qué va? Gruñó Daphne. Tras su llegada, se había comportado como un padre preocupado, al menos con Astoria. Daphne y Roxane apenas recibieron un breve asentimiento, antes de que las ignorara por completo. Draco, en cambio, la sorprendió gratamente. Al parecer, había estado protegiendo a Astoria todo el tiempo y solo se apartó de ella para cuidar de su madre. Parecía estar realmente agitado y preocupado por ella. Daphne sonrió brevemente al recordar los balbuceos de Draco cuando le preguntó a su madre varias veces por su salud e intentó empujarla a una silla o llamar a un medimago para que la cuidara. Al final, su madre lo detuvo con una mirada fulminante y un simple compórtate, pero Daphne estaba segura de haber visto una leve sonrisa en sus labios. La mansión está bajo control, capitán, informó el subteniente Ruiz. Bartolo está inconsciente, pero por lo demás bien. Tuvimos que enviar a Tonio al hospital. Carmen, creo que deberíamos mandarla a casa unos días para que se recupere. Disparó a 2 de los atacantes. Quiere ser fuerte, como tú, pero creo que está un poco en shock. Ana asintió brevemente y Ruiz continuó. El equipo 2 está examinando las varitas y las pertenencias de los atacantes. Me gustaría enviar algunos hombres a revisar la casa para ver si hay alguna sorpresa. Más vale prevenir que curar. Cuidado con maldiciones y cualquier objeto mágico que haya quedado. Registra también el ala del marido. Si se opone, el cobarde no se opondrá.
Ruiz y Ana compartieron una sonrisa maliciosa. Ruiz sabía de Kyrus Greengras antes de venir aquí y unos días cerca de él solo habían cimentado su opinión sobre él. Necesitaban un rompedor de maldiciones entre ellos para las protecciones. Deberías descubrir su identidad mediante el uso de Prior y Incantatem. Quiero a ese hombre bajo nuestra custodia para interrogarlo. No me gusta los silenciosos que pudieron entrar a la casa, comentó Ruiz. Bartolo es un buen hombre. No debieron haberlo sorprendido así. Lo sé. Date prisa, no podemos callar esto mucho tiempo. En una hora como máximo tengo que informar al Dingle. La señora Bones es buena. No quiero ponerla en su lugar. Ruiz asintió, chasqueó los talones y se fue con unos cuantos hombres, dejando a su capitán en pensamientos profundos y poco amistosos. ¿Hermione? Hermione abrió los ojos. La poción que Daphne le había dado un poco de sueño. Le sonrió suavemente a Neville, frunciendo el ceño al notar su mirada triste. ¿Qué tienes en mente? Hermione, yo. La mano de Neville tembló y pareció incapaz de quedarse quieto. Daphne y Harry los observaban desde lejos, mientras que Hermione no tenía ni idea de qué le preocupaba a su prometido. Hermione, lo entenderías si decidieras revocar. La última palabra fue casi incomprensible y Hermione preguntó. ¿Revocar? ¿Revocar qué? ¿Qué? Nuestro compromiso, suspiró Neville, alto y claro esta vez. Harry pareció sorprendido, Daphne jadeó. Hermione parpadeó, lo miró fijamente y volvió a parpadear. ¿Por qué? Tuvo que aclararse la garganta. ¿Por qué haría eso? Ya oíste a Lady Black, murmuró Neville. Soy demasiado débil para protegerte. Soy un cobarde. Con todo este entrenamiento, sigo sin ser un luchador. Durante un minuto entero, Hermione guardó silencio absoluto. Harry quiso correr a su lado y meterle algo de razón a su amiga, pero el agarre férreo de Daphne lo detuvo. Lo entiendo, respondió finalmente Hermione en voz baja. Neville asintió con tristeza y se dio la vuelta, cuando la voz de Hermione lo detuvo. ¿Daphne? ¿Sí? La voz de Daphne tembló levemente y, poco a poco, su agarre de hierro empezó a herir a Harry, pero este solo escuchaba con una mezcla de pánico y remordimiento. Debería haber hablado con Neville justo después de la pelea. Neville me acaba de decir que Harry no es lo suficientemente bueno para ti. Deberías menospreciarlo. ¿Qué? Gritó Neville. Dije que no. Harry parpadeó. ¿De qué hablaba Hermione? Dijo que Harry es un cobarde patético y que no sirve para nada. No quise decir nada de eso, contradijo Neville con voz temblorosa, su corazón empezando a acelerarse aún más al ver cómo Daphne aparentemente consideraba la idea seriamente, lanzándole una mirada interrogativa a su novio. Eso es exactamente lo que querías decir, declaró Hermione con voz gélida. Harry, ¿cuántas maldiciones asesinas usaste hoy? Harry entendió su razonamiento, pero reprimió cualquier sonrisa. Ninguna, respondió con un dejo de depresión en su voz. ¿Ninguno? Preguntó Hermione con evidente decepción. ¿Quizás al menos un hechizo cegador para hacer trizas a tus enemigos? No. Pero tus reductos, ¿de verdad los hiciste lo suficientemente poderosos como para romper algunos huesos? Harry volvió a negar con la cabeza con tristeza. Patético Harry, Daphne debería menospreciarte. ¿Cómo quieres protegerla con esa actitud? Poco a poco, Neville también empezó a comprenderla. Harry se había comportado como él. Si se menospreciaba a sí mismo, también le hacía lo mismo a Harry. Neville, ¿crees que soy débil? Le preguntó Hermione. ¿Tú? No, nunca. Pero solo usé hechizos de escudo. No ataqué a ninguno de esos mortífagos. Sin duda, debo ser débil. Dios, Daphne incluso tuvo que rescatarme de ese Avada. Si eso no es prueba suficiente, avergonzado e incapaz de decir nada, Neville la escuchó con las orejas enrojecidas. Hermione suspiró de nuevo, le dio un golpecito en el pecho y gruñó. Escucha, Neville, y escucha con atención. Lo que Lady Black te dijo era cierto, pero es cierto para todos nosotros. Seguimos sin pensar como soldados. Aún tenemos esas estúpidas ideas de Dumbledore sobre las peleas limpias y agradables. Dudamos en atacar para herir o matar. En una pelea real, eso puede ser peligroso y, en cierto modo, incitará a nuestros enemigos a atacarnos, simplemente porque asumen que no tomaremos represalias. Este imbécil, señaló al cadáver de Zacharias Smith padre, intentó matarme como lo hizo su hijo antes. De ahora en adelante, lo haremos mejor. Harry y Daphne asintieron con determinación. Les gustaba y adoraban esa faceta de Hermione, esa furiosa y mortal.
Luchaste, Neville. No dudaste en acudir en nuestra ayuda y enfrentarte a estos bastardos. No eres un cobarde ni, desde luego, un débil. Que tengas un buen corazón no es un defecto, sino la razón por la que te amo. Hace 3 horas te dije que estoy dispuesta a casarme contigo después de nuestros éxtasis, y puedes olvidarte de romper esa promesa, señor Longbottom. Si intentas escapar ahora, te arrastraré gritando y pateando hasta el altar y griega. Todo lo que Hermione quería decir fue reprimido por Neville, saltando sobre ella y cerrándole la boca con un beso. ¿Sabes?, suspiró Daphne. Tiene razón. ¿Sobre pelear como soldados? Eso también, respondió Daphne con una sonrisa burlona, pero me refería a la parte sobre arrastrarla al altar. Tal vez tenga que hacer eso también. El rostro de Harry se puso muy serio. Por favor, dame un poco más de tiempo, Daphne. Quiero, pero ahora, con él ahí fuera. Lo entiendo, respondió Daphne. No quisiera criar a nuestros hijos con él cerca, pero no esperes demasiado. No lo haré, respondió Harry con una sonrisa feliz. ¿Nuestros hijos? Un poquito más tarde. ¿Roxana? Roxane levantó la vista. Ana saludaba con un papel en la mano que Ruiz acababa de darle. Esta es la lista de los atacantes. ¿Conoce a alguno? Roxane examinó la lista, pensando en el nombre que faltaba. Junto a cada nombre había una descripción de la varita asociada y los hechizos utilizados, así como el estado del atacante. Estaba Zacharias Smith y su uso de una maldición asesina. Kia. Cranton conocía a ese Slytherin del colegio. No había usado imperdonables, sino maldiciones muy oscuras, y el comentario era el mismo. Muerto. Brady, otro Slytherin, tuvo más suerte. Solo se enumeraron algunas lesiones de rango medio. Una sonrisa maliciosa comentó la frase sobre la maldición especial de Narcisa. 15 nombres más le siguieron. Tembló levemente al pensar en la magnitud de este ataque. Solo 2 hechos los habían salvado de la muerte y de sufrir heridas graves. La falta de talento entre un mayor número de atacantes y la presencia de Narcisa. Su familia podría haber sido aniquilada en este ataque y ella aún desconocía el motivo de este desastre. Claro, Smith tenía motivos para atacar la mansión Pinnegreu, si supiera que ella fue quien le voló la mano el año pasado, algo que ella desconocía. Cranton y Brady son los padres de los chicos que ayudaron a Nod Jr. en su ataque a Daphne el invierno pasado. Ana asintió. Ya me lo imaginaba. Brady sobrevivió. Quiero entregárselo a Amelia. Quizás puedas hablar con ella e informarle sobre él. No quiero que pueda huir ni que muera accidentalmente. No espero que sepa nada valioso, pero es nuestra mejor esperanza con Smith y Cranton muertos. Roxane asintió. La llamaré por la Red Flu. Dicho esto, salió de la habitación. Augusta ya había salido para informar a Agatha, y Narcisa siguió a Draco y Astoria de vuelta a su habitación, así que solo quedaron los 4 adolescentes, todos ellos aún mental y emocionalmente agotados. Ana esperó a que Roxane cerrara la puerta antes de darse la vuelta y preguntarle a Ruiz con voz tensa. ¿Qué más? Su rostro era un libro abierto para ella después de los últimos años y, obviamente, algo lo preocupaba. Había encontrado algo. ¿Daphne? Preguntó Harry, mientras su novia fruncía el ceño y miraba fijamente a su tía. Ella interrumpió cualquier conversación sobre él con un gesto firme y rápidamente lanzó un hechizo que le permitió escucharla. Su tía se comportó de forma extraña. El simple hecho de que hubiera tenido éxito con el hechizo le decía lo preocupada y distraída que debía estar. Encontramos estos papeles en el bolsillo del rompemaldiciones. Es un ex empleado de Gringotts, por cierto. Ruiz comentó el propósito de los papeles, mientras Ana los examinaba con mucho cuidado. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Daphne los escuchaba. Su ceño fruncido, cada vez más profundo, inquietó a Harry. Había planos de la distribución de la casa, descripciones aproximadas del personal de seguridad, un horario de los eventos del día y una copia del documento de Gringotts sobre los pupilos de la mansión. Aunque algunos papeles eran simples copias de los originales, 2 de ellos estaban claramente escritos con una caligrafía que ella conocía a la perfección. «Conozco esta caligrafía», susurró, sorprendida. «¿Escritura a mano?», reflexionó Daphne. ¿Por qué debería preocuparle la escritura a mano? Tuvieron ayuda, afirmó Ruiz en voz baja, ayuda desde dentro. Ana asintió, con los nudillos blancos de tanto agarrar los papeles. Esto podría destruir fácilmente a esta familia. Su mente corría a 1000, pero permanecía en blanco, sin saber qué hacer. Guarda silencio y piénsalo después, pensó. No puedo decidirme ahora.
Tenemos que... Ana levantó la vista y vio que Ruiz abría los ojos como platos. Quiso darse la vuelta cuando alguien le quitó los papeles de la mano, rompiéndolos parcialmente en el proceso. Daphne, no, Daphne la detuvo con un gesto, retrocediendo unos pasos antes de mirar los papeles. Daphne, por favor no, suplicó Ana con voz muy preocupada. Daphne se ponía más nerviosa con cada papel que veía. Su rostro palideció y sus hombros empezaron a temblar. De repente, sus rodillas se doblaron y se habría desplomado al suelo, de no ser por los brazos de Harry que la sostenían. Los adolescentes se quedan aquí. Los demás fuera, ordenó Ana con su mejor voz de Barrayard. Cierren las puertas y hagan silencio. Todos obedecieron la orden apresuradamente. Ruiz, quiero ese rompemaldiciones en la embajada española en 3 minutos. Ruiz simplemente asintió, sin perder tiempo con preguntas tontas sobre la legalidad de la acción ni la reacción de los aurores británicos. Antes de que saliera de la sala, Ana ya había cambiado su lista. De ahora en adelante, solo se contabilizaron 17 atacantes, no 18. Lo siento mucho, Daphne. Ana se arrodilló frente a ella, con la voz llena de pasión. Daphne sollozaba desgarradoramente. Su cabeza se apoyaba en el pecho de Harry, quien la abrazaba con fuerza, tembloroso, mientras él solo podía parecer preocupado y confundido. Su novia seguía aferrada a los papeles, reticente a soltarlos. ¿Qué carajo está pasando, Ana? Ellos recibieron ayuda, Harry. Los atacantes pudieron entrar en la mansión sin activar las protecciones porque sabían exactamente qué hacer. ¿Ayuda? ¿Quién querría? Mi padre, sollozó Daphne. Su temblor era aún más intenso. De repente, se soltó del abrazo de Harry y saltó sobre Hermione, aferrándose a ella como si le fuera la vida en ello. Lo siento mucho, Hermione. Este imbécil intentó matarte a ti y a mí. Tranquila, Daphne. Tranquila, SH. Hermione intentó calmar a su atribulada amiga. A pesar de todas las diferencias, seguía siendo el padre de Daphne, y aunque odiaba su visión del mundo y su amistad con Lucius, Daphne aún lo amaba. ¿Cómo podía hacer esto? A Hermione le enfurecía mucho más que Kyrus Greengrass estuviera dispuesto a traicionar y poner en peligro a su familia que su propia colaboración en este intento de asesinato. No es tu culpa. Nadie puede elegir a su familia. Tenemos que vivir con lo que nos toca. Solo recuerda al tío de Harry. Hermione intentó aligerar el ambiente, ganándose solo una risa entrecortada. Daphne necesitó un rato para calmarse al menos un poco. Oyeron movimientos al otro lado, una conversación entre Kingsley Shacklebolt y Ruiz. Tenían que abrir la puerta de nuevo muy pronto. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Harry, señalando los papeles. Estaba sorprendentemente tranquilo, pero solo porque sentía claramente la agitación emocional en el corazón de su novia y quería ser su apoyo. Nos quedamos callados al respecto, ordenó Ana. ¿Qué? Daphne se sobresaltó. Daphne, intentó tranquilizarla Ana. ¿Qué crees que haría tu madre sabiendo esto? Se mataría por ponernos en peligro, dijo Harry con calma. Ana vio en sus ojos el deseo de ser más rápido que Roxane para hacer precisamente eso. ¿Y? Gritó Daphne. Se lo merece, Daphne. Hermione la abrazó de nuevo y Daphne obedeció a regañadientes. Sigue siendo tu padre, y aunque se lo merezca, tu madre no merece a Azkaban. Tendremos que asegurarnos de que tenemos razón en esto, explicó Ana con gravedad. Pero de ahora en adelante debemos ser aún más cuidadosos. Intenta no demostrar lo que sabes por ahora. Y tenemos que encontrar la manera de vengarnos de él sin que sospechen, gruñó Neville sin humor. Quizás podríamos encontrar un buen veneno. Harry sonrió con humor. Obviamente, Neville se había tomado muy a pecho la traición y el ataque a su prometida. Todos asintieron. Harry, lleva a Daphne a su habitación y quédate con ella. Les diré a Roxane y Amelia que todavía está conmocionada por el ataque. Vete. Harry asintió, pero dudó en irse. ¿En qué estás pensando?, preguntó Ana. Quiero a Daphne lejos de él, respondió Harry con un profundo suspiro, lejos de su padre. No lo quiero cerca de ella hasta que regresemos a Hogwarts. Ana asintió lentamente. Ya pensaré en algo, pero date prisa. Con cuidado recogió de nuevo los papeles y esperó a que Harry y Daphne se marcharan, antes de girarse hacia la puerta. Vámonos. Longbottom Manor, atardecer. Kingsley saludó a los chicos con un gesto al pasar junto a ellos en su ronda. Tras el ataque a la mansión Pinnegreu, Amelia Bones había insistido en enviar una docena más de aurores para proteger la fiesta y dar la cara.
Habían sido, según el deseo de Anna, seleccionados personalmente por Kingsley. Confiaba en él tanto como en Tonks, pero aunque el joven Aurora aún carecía de experiencia y comprensión de la naturaleza humana, algo que había demostrado en la tercera prueba, cuando Crouchijo logró engañarla, Kingsley estaba en otra liga. Hacía un rato que los invitados habían empezado a llegar. Neville y Harry los recibieron cortésmente en la entrada, luciendo fabulosos con sus trajes nuevos, acompañados por sus novias. De vez en cuando, los chicos demostraban con sus gestos que se sentían algo incómodos con sus trajes, a pesar de los halagos de sus novias. Quizás se debía simplemente a su nuevo rol de caballeros de la alta sociedad, pues esta noche estaba destinada a ser el punto de transformación de niños a hombres. Augusta los esperaba como anfitriona de la velada, para brindarles seguridad y apoyo adicionales en su inusual tarea. Ambas chicas, Daphne, sorprendentemente, incluso más que Hermione, seguían visiblemente conmocionadas por el ataque, a pesar de su valiente esfuerzo por ocultar sus emociones. Augusta observaba atentamente a las chicas con el rabillo del ojo. Daphne era una mujer culta y estaba acostumbrada a ocultar sus emociones. Que pudiera ver a través de la máscara de la chica esa noche solo demostraba lo preocupada que estaba Daphne. Aún así, se preguntaba por qué Hermione, quien debería haber estado mucho más sorprendida tras ser el blanco de una maldición asesina, reaccionaba más con compasión y preocupación por Daphne que con cualquier otra cosa. Algo pasó, reflexionó Augusta, algo pasó después del ataque. La gran dama suspiró. Quería saber, quería ayudar, pero confiaría en Hermione, confiaría en ella para resolver los problemas, o pediría la ayuda de Augusta si la necesitaba. Una mirada a su alrededor le indicó a Augusta que todo estaba en orden. Cientos de pequeñas luces mágicas iluminaban el salón de baile y una suave música clásica inundaba la mansión. Escuchó un momento y sonrió al reconocer a Chopin. Harry había elegido ese concierto de piano tan especial, y Daphne se enorgullecía de que su novio lo conociera y le gustara. Más tarde habría oportunidad de bailar un poco y Augusta estaba deseando ver a Neville y Hermione en la pista, sobre todo porque su compromiso se anunciaría más tarde. Augusta sonrió con malicia al imaginar la reacción de algunos de sus invitados, sobre todo de aquellos que esperaban arrebatarle a Neville para sus propias hijas insulsas y endogámicas. Hacía unos minutos, algunos miembros de la junta escolar habían hecho acto de presencia bajo la dirección de la anciana y canosa Griselda Marchbanks. Griselda había sido amiga de Augusta durante mucho tiempo y no estaría de más volver a presentarles a los adolescentes a la examinadora principal, ahora que comenzaba el año de lastimo. Especialmente Hermione, como Augusta se había dado cuenta, necesitaba la seguridad adicional de conocer personalmente a los examinadores y no verlos por primera vez al entrar en la sala de exámenes. Ya estaría bastante nerviosa. Neville le había contado a su abuela sobre su último regalo, el planificador y las citas del domingo con Hermione, y Augusta quedó realmente impresionada por la consideración y el cariño de la chica, aunque no la sorprendió. Con una suave sonrisa, observó a Neville y Hermione, mientras susurraban. Neville le explicó a algunos de los invitados y cómo dirigirse a ellos, mientras que Hermione le daba confianza con su sola presencia. En fin, tomarle la mano de vez en cuando y un beso al principio también le habían ayudado. No fue el comportamiento más digno de los adolescentes, pero Augusta estaba dispuesta a pasar por alto ese pequeño paso en falso. En la entrada, como medida de seguridad de último momento, Anna había ordenado una estación de examen de varitas similar a la del ministerio. Incluso sin las noticias del ataque a la mansión Pinnegreu, esto no era tan extraño, pero Anna había logrado ejecutarlo con un giro interesante. Había elegido a los dos miembros más atractivos de su equipo, una bruja y un mago, y los había vestido con ropa algo reveladora, sin ser provocativos, pero que sin duda dejaba ver más escote y pecho que los aurores habituales. Más de una vez, Augusta vio a una dama de la alta sociedad observando con lujuria los hombros y el pecho del cabo García, cuando este ronroneó su varita, por favor, milady, con un timbre de voz increíble, y más de un caballero tuvo que ser recordado por su acompañante, que era de mala educación mirar los atributos de la cabo Dolores con demasiada desparpajo. Una nueva sonrisa se dibujó en los labios de Augusta mientras pensaba en los únicos dos jóvenes caballeros que hasta ahora no se habían interesado por el trasero de Dolores, incluso si tal vez era por un saludable respeto al temperamento de sus novias. ¿De qué te ríes, abuela? Por un instante, a Augusta se le encogió el corazón. El último año no solo había cambiado a su nieto, sino también a ella y su relación con Neville.
Que las palabras de Narcisa le hubieran resultado tan inquietantes era en parte culpa suya, comprendió. No había sido la abuela que él merecía. Permitir que el tío Algie, se estremeció al pensar en cómo Algie había probado la magia de Neville años atrás. Neville había ganado más confianza en sí mismo, pero era solo una capa fina. Necesitaría años para superarla por completo, siempre dudando de sí mismo. Abuela. La voz preocupada de Neville la devolvió a la realidad. Esta compasión abierta era una nueva faceta, una prueba de su valentía para no ocultar más sus sentimientos. Durante años, su relación se había basado más en el respeto de Neville por Augusta, no al revés, que en el amor. Esto también había cambiado, y con cada paso que Augusta daba hacia su nieto, Neville daba dos en su dirección. A ella le gustaba mucho y no entendía cómo no había visto antes lo que se había perdido durante todos estos años. No había nadie cerca en ese momento que pudiera oír lo que quería decir. Sorprendentemente, Augusta se dio cuenta de que eso no la habría detenido, a pesar de su reticencia a mostrar públicamente un comportamiento que pudiera considerarse indigno. Ojalá tus padres pudieran verte ahora, Neville. Estarían tan orgullosos como yo. El rostro de Neville palideció y se sonrojó en cuestión de segundos, mientras que Hermione, quien rápidamente lo rodeó con un brazo por la cintura, le sonrió radiante a Augusta. Las dos mujeres habían hablado más de una vez sobre la necesidad que tenía Neville del apoyo y el respeto de Augusta. Que la opinión de Hermione le importara demostraba la cercanía que se habían ganado en los últimos meses, y no solo por su amor mutuo por Neville. Gracias, abuela, susurró Neville. Augusta asintió brevemente. Como si se le ocurriera después, dijo con brusquedad. Sabes que Hermione es lo mejor que te podría pasar, ¿verdad? Si lo arruinas, tendré que repudiarte por idiotez descarada. Lo sé, abuela. No voy a estropear esto. Augusta sintió de repente un fuerte abrazo. Un poco escandalizada por esta muestra de sus emociones, intentó soltarse con suavidad. Compórtate, Neville, tenemos visitas. Para su sorpresa, Neville solo reforzó su agarre. Eso no importa. Tienes que soportar esto ahora, abuela. Con un profundo suspiro, Augusta cedió y quizás incluso le gustó un poco. Hermione al menos detectó una pequeña sonrisa en los labios de la gran dama. La mayoría de los invitados habían llegado mientras tanto, incluyendo a algunos profesores. Minerva, a diferencia de su habitual comportamiento controlado, había armado un buen alboroto por la salud de los 4 adolescentes, necesitando tiempo para aceptar que todos estaban bien. Su agitación había ayudado mucho a calmar a Augusta, quien seguía ansiosa por hechizar a alguien, a quien fuera, para desahogar su furia. El momento de felicidad terminó cuando llegó Lucius Malfoy con algunos de sus amigos. Augusta se enorgulleció de observar los rostros neutrales de Neville y Harry al aceptar las felicitaciones de precisamente aquellos hombres que, sin duda, estaban detrás del ataque de esa tarde. Lucius mostró una pizca de decepción al ver que ninguno de los adolescentes había resultado gravemente herido, pero se apresuró a ofrecerle de nuevo su falsa sonrisa. Augusta tuvo que intervenir para detener una discusión verbal entre esos cabrones y Sirius Black y Remus Lupin, pero por lo demás todos intentaron comportarse. El año que viene haremos una fiesta pequeña y bonita, decidió Augusta en silencio. Ya estoy demasiado vieja para esto. Ahora por fin podían dejar su puesto en la entrada y socializar con los invitados, pero más de una vez Augusta o Agatha tuvieron que recordarles a Neville y Harry que debían hablar con todos, no solo con sus invitados favoritos. Cada invitado merecía sus 15 segundos con el niño que vivió. Neville notó que era más conocido como el amigo de Potter que cualquier otra cosa, pero no le importó. Ahora tenía amigos de verdad, amigos que lo apreciaban, y al final, la sonrisa y el respeto de Hermione eran todo lo que necesitaba. No sabía que Hermione y Harry pensaban cosas muy similares y comparaban sus emociones con los celos constantes de Ron. Sí, reflexionó Harry, así es mucho mejor. Harry miró a Minerva, quien todavía estaba un poco sorprendida, no solo por el ataque, sino también por la reacción que obtuvo cuando les entregó a Harry y Hermione sus cartas de Hogwarts para el 5º año. Minerva jamás lo admitiría, pero sin duda se sentía un poco mareada. Normalmente, estas cartas se enviaban por lechuza, pero en este caso había decidido entregarlas en persona. La primera sorpresa fue que Hermione no la abrió en segundos. Minerva estaba segura de que su estudiante favorita no podría esperar ni un minuto para ver los resultados de sus pruebas. Al contrario, solo quería saber el resultado de Harry en runas antiguas. Es una E, sonrió Harry con alegría.
A pesar de su talento en la materia, le sorprendió el resultado. Después de todo, tenía que recuperar más de un año de clases. Una E le permitiría continuar con runas antiguas en quinto año y abandonar adivinación, algo que alegró aún más a Hermione que su propio éxito en runas antiguas. Te lo dije, comentó Hermione alegremente, con la carta aún cerrada. Su sonrisa solo se desvaneció cuando Harry le mostró el segundo contenido de su carta, una insignia de prefecta. Frunciendo el ceño, abrió su propia carta y encontró la misma. Hermione se quedó mirando la insignia un buen rato. ¿Cuánto tiempo había sido este su sueño? Esperaba un poco más de entusiasmo. Minerva frunció el ceño. Esperaba que lo reconsideraras y aceptaras la insignia. Te la mereces más que cualquier otro prefecto que haya conocido. Lo mismo ocurre con Harry. Lo siento, Minerva, pero, ¿es solo? Hermione se encogió de hombros con impotencia. Siempre quisiste esto, Mione, susurró Neville en voz baja. No le habían ofrecido la insignia de prefecto de Hufflepuff por tener el horario lleno, pero nunca dudó en verla en la túnica de Hermione. Suspiró. Por un instante, le lanzó una mirada inquisitiva a Harry, quien respondió a su silenciosa pregunta con un breve asentimiento y una leve sonrisa. Hermione suspiró de nuevo, se inclinó para abrazar a Harry brevemente y le quitó la placa, ofreciéndoselas a Minerva, que la miraba boquiabierta. Aún no podemos aceptarlos, Minerva. ¿Sabes lo que pasó? Tenemos que prepararnos. Necesitaremos cada hora el año que viene para estar listos para él. Gryffindor se merece prefectos capaces de darlo todo. Harry asintió. Me alegra que me lo hayas pedido, pero el año que viene será agotador. Deberías pedírselo a Seamus y a Parvati. Creo que serían buenos prefectos. Hermione asintió brevemente. No estoy contenta con tu decisión, respondió Minerva con voz triste, pero lo entiendo. Además de Minerva, Filius y Pomona también habían llegado, ambos muy alegres y deseosos de conocer a sus alumnos. Daphne esperaba la presencia de Poppy, pero estaba ocupada visitando a su familia y Hagrid estaba de viaje. Augusta percibió que a Minerva le preocupaba no saber dónde estaba su gigantesca amiga, pero intentó disimularlo. Está haciendo algo por Dumbledore, era todo lo que Minerva sabía de él. Augusta asintió. No era precisamente reconfortante, pero Hagrid era mayor y lo suficientemente fuerte como para cuidar de sí mismo. Charlie. Harry acababa de saludar a su tía y prima, ambas con aspecto aún más fuera de lugar que los Granger, pero aparentemente no descontentas y mirando todo a su alrededor con la boca abierta, cuando un grupo de pelirrojos entró en el salón de baile. Ahora se dirigía hacia sus Weasley favoritos, Daphne y los demás que lo seguían de cerca. Habían invitado a toda la familia, excepto a Molly y Ron, y la mayoría había aceptado. Solo Ginny había declinado y Arthur había decidido quedarse a su lado hoy. Harry comprendió su razonamiento e incluso lo esperaba. Incluso Perky estaba allí, mostrando una sonrisa forzada. Muestra más interés en algunos de los funcionarios del ministerio presentes que en los anfitriones de la fiesta, pero eso era de esperar, sonrió Harry con suficiencia. George y Fred se abalanzaron al instante sobre Hermione y Daphne, intentando convencerlas de que eran mucho más dignas de ellos que sus novios. Ya somos mayores de edad y mucho más guapos, afirmó George, jugando un poco con su melena. Y seremos empresarios de mucho éxito dentro de unos años, añadió Fred, agarrándose las solapas del traje, sabiendo perfectamente que al final había sido Roxane quien había pagado los trajes nuevos de los gemelos. Sin que Harry y Daphne lo supieran, Roxane siguió su ejemplo y ofreció duplicar el dinero que los gemelos recibirían de ellos después de que sus éxtasis y los trajes fueran la primera parte de la inversión. Necesitarán trajes excelentes para hacer negocios excelentes. Hay muchos empresarios por ahí que se preocupan más por los trajes y los modales que por las ideas, les había dicho cuando empezaron a objetar el don de la compasión. Así que accedieron a aceptarlos. Solo si no me retractó de nuestro pequeño acuerdo, gruñó Harry, poniendo un brazo alrededor de la cintura de Daphne y mirando fijamente a los gemelos. Solo si no les cuento a Angelina y a Alicia sobre este pequeño intento de coqueteo, añadió Neville con el ceño fruncido, fingiendo seriedad, siguiendo el ejemplo de Harry. ¿No lo harías?, palideció Fred. Eso sería demasiado cruel, asintió George. Ambas se agarraron la entrepierna, mostrando claramente qué tipo de reacción se podía esperar de las vivaces damas. No lo sé, se preguntó Harry. ¿Qué opinas, Neville? Neville se encogió de hombros. No estoy seguro. Depende. ¿Depende de qué?
Sobre la calidad de tus regalos, respondió Harry. Neville asintió con una amplia sonrisa. Como precaución, Augusta le había ordenado a uno de sus elfos domésticos que guardara el paquete con los artículos de la WWW, pues no quería experimentar en primera persona sus efectos. Charlie había esperado todo el tiempo con un paquete plano bajo el brazo y ahora le hacía señas a Fleur para que se uniera a él. Los de la Cour se habían unido a la fiesta hacía una hora y Harry había notado con una amplia sonrisa lo mucho que le costaba al señor de la Cour ser un caballero con su querida esposa. Al parecer, no era fácil de tratar, pues tenía muchos deseos. Me gustaría mucho una copa de champán, cariño, pero por favor, con una fresa. ¿Sería tan amable de traerme mi chal? Hace un poco de frío. Por favor, vamos a caminar. La luz brillante me está dando dolor de cabeza. Escucha eso con atención, Charlie, sonrió Harry. Charlie asintió. Lo sé. Veo mi futuro ante mí. No, dijo Fleur, uniéndose al pequeño grupo. No lo harás. Después de semejante error, no sería tan indulgente como mi madre. Lo dijo solo en parte con humor. Fleur seguía enfadada por la decisión de su padre de ofrecer a su hermana menor como rehén en la segunda prueba. Adoraba a su hermana pequeña y la idea de arriesgarla por algo tan estúpido la llenaba de ira. Charlie palideció un poco y se ganó una ronda de risas alegres. Con un suspiro, les ofreció el paquete a Neville y a Harry. Esto es de parte de Fleur, de mí y de tu abuela, Harry. ¿Abuela? Harry se giró y miró a Agatha con curiosidad. Ella se encogió de hombros. Necesitaban mi ayuda con algunos hechizos y para obtener muestras de tu sangre. Harry parpadeó ante esa declaración. Recordó el momento, 3 semanas atrás, cuando los 4 adolescentes visitaron a un amigo de Agatha para un chequeo médico y le permitieron obtener una muestra de sangre. Ella bromeó entonces sobre necesitarla para algún oscuro ritual de dominación sangrienta, y su risita ligeramente desquiciada lo perturbó un poco. ¿Así que ese chequeo no fue real? Sí, lo era, pero no necesitaba toda tu sangre. Unas gotas eran para mí, hizo una mueca malvada. Y nunca sabrás qué haré con ellas. Daphne le dio una palmada en el hombro a su abuela. Lo estás asustando. Harry intentó parecer despreocupado. Entonces, ¿para qué lo necesitabas? Escucha, Harry, continuó Charlie. Esto no es solo para Neville y para ti. Es para todos ustedes. Señaló también a Hermione y Daphne, seguro de que ahora tenía toda su atención. Podríamos haber esperado hasta sus próximos cumpleaños, pero espero que no les importe que los reciban ahora. Tuvieron que ser hechos juntos. Es un juego de 4, pero cada uno está diseñado para que lo use uno de ustedes. Le hizo un gesto a Harry para que abriera el paquete. Emocionado, abrió la tapa y se quedó mirando maravillado. 4 dagas con empuñaduras hechas de diferentes maderas exóticas y una especie de cuero rojo, cada una con una hoja de 23 centímetros, ligeramente curvada y con un aspecto afilado como una navaja. Las empuñaduras eran ligeramente diferentes y era fácil distinguir cuáles 2 estaban destinadas a las delgadas manos de las chicas. Eran armas, pero también obras de arte. Harry y sus amigos las miraron boquiabiertos. Esto no se lo habían esperado en lo más mínimo. Vacilante, tocó las empuñaduras, sintiendo algo. Cada daga le causaba una sensación especial y pudo detectar qué arma estaba destinada a quién. La que había sido creada para él mismo le envió una sensación muy cálida y acogedora por el brazo. «¿Es esto, dientes de dragón?», asintió Charlie. El año pasado, un bola de fuego chino murió en la reserva. Aún teníamos algunos dientes suyos en nuestra tienda y fabriqué estas 4 dagas con la ayuda de un amigo. Fleur y Agatha lanzaron hechizos para afilarlas y hacerlas irrompibles. La gota de sangre era para unirlas a ti. Le conté a Ana exactamente las características de las dagas. Te lo contará más tarde. ¿Ana? ¿Por qué ella?, se preguntó Harry. Se ofreció a enseñarte algunas técnicas de lucha con espadas. No queremos cortarte los dedos, ¿verdad? Harry asintió débilmente. Le daba un poco de miedo la idea de Ana en una sala de entrenamiento con ellos, con las espadas desenvainadas. Ya daba bastante miedo sin ningún arma. Sin embargo, el regalo en sí lo abrumaba aún más. 4 dagas de dragón, una pequeña fortuna. Sabía que algunos magos y brujas usaban dagas para darles una ventaja adicional, por así decirlo. A Lucius Malfoy incluso le gustaba arrastrar un bastón que, por lo que Harry sabía por Roxane, no solo integraba su varita, sino también una hoja de espada. Creemos en ti, Harry, intervino Fleur con voz muy seria.
Creemos en lo que dijiste sobre su regreso. Queremos ayudarte y quizás esto pueda marcar la diferencia en algún momento. Ustedes cuatro son amigos en el mejor sentido de la palabra, añadió Charlie. Han sido amigos de Fleur y de mí, de Gabrielle y de Ginny. Las cartas que escribieron significaron mucho para ella. Sin embargo, el futuro será peligroso para ustedes, más aún con el ministerio reacio a entrar en razón. Fleur y yo estamos dispuestos a ayudarlos en todo lo posible, pero no estaremos aquí todo el tiempo. Sé que es un poco raro regalar dagas, pero la idea de que estas armas los protegerán nos tranquiliza. Ustedes cuatro son grandes chicos, por favor, acéptenlas. Gracias, Fleur, Charlie, sonrió Harry, por el regalo y por vuestra fe. La madriguera. La casa estaba muy silenciosa, una gran diferencia con el nivel acústico habitual. No se oían risas alegres, ni sonidos de comidas a raudales, ni ronquidos, y mucho menos los ensordecedores sonidos de experimentos con pociones que salían mal en la habitación de los gemelos. Arthur y Ginny Weasley estaban sentados en el porche con un libro ilustrado en la mano. Era uno de los libros infantiles sobre tecnología Muggle que Hermione le había enviado a Arthur, quien observaba las imágenes con asombro mientras Ginny le explicaba cómo funcionaban según los textos que se encontraban debajo. Podría haberlos leído solo, pero le gustaba escuchar la voz de su hija. Había cambiado mucho en los últimos meses. Ahora estaba más tranquila, más serena, pero aún un poco triste. Arthur temía un poco el comienzo del próximo año, pero esperaba que todo saliera bien. No le había enseñado a su hija las últimas ediciones de El Profeta, los artículos sobre Harry y sus supuestas mentiras sobre el regreso de quien tú sabes. Ni un solo Weasley se creía esos estúpidos comentarios sobre Harry, al menos ninguno de los que vivían en la madriguera, pero sin duda esos artículos significaban problemas. Arthur suspiró. Fudge, contra toda lógica, pues simplemente no podía ser tan estúpido como se comportaba, seguía trabajando en su historia de que solo había un culpable. La opinión oficial seguía siendo que Voldemort no había regresado y era casi una blasfemia decir algo diferente en el ministerio. Ojalá esto cambiara hasta septiembre, reflexionó Arthur. Lo esperaba, pero en realidad no lo esperaba. Gracias, Ginny lo sacó de sus oscuros pensamientos. Gracias por estar aquí, por ayudarme. Arthur sonrió. Harry y Neville también habían invitado a Ginny, añadiendo a la carta que no le reprocharían que no fuera debido a la multitud que habría en la fiesta. Ginny, en realidad, había decidido no hacerlo. La idea de cientos de invitados mirándola, la idea de recibir decenas de miradas de lástima la hacía estremecer. Me gusta mucho más estar contigo que en cualquier otro lugar, Ginny. Aún tengo que recuperar el tiempo perdido. No siempre fui el padre que merecías. Ginny guardó silencio un rato. ¿Debería ser amable con él? ¿Debería ser sincera? Por fin asintió. No fuiste el padre que necesitábamos, papá. Nos dejaste solos con mamá. Permitiste que nos gobernara en lugar de protegernos de su dominio. El último año podría haber sido muy diferente para nosotros si te hubieras comportado con más fuerza. Lo sé, dijo Arthur con voz áspera. Le dolía oír a Ginny hablar de esto, diciendo la verdad sobre su cobardía en lugar de una mentira tranquilizadora. Sin embargo, le gustaba más así, siendo honesto al fin. Era el primer paso para convertirse en una verdadera familia. Lo siento mucho. No puedo cambiar lo que pasó, pero espero que me permitan mejorar en el futuro. Tuvo que esperar mucho tiempo y casi se desesperó por obtener una respuesta. De repente, Ginny lo abrazó. Te quiero, papá. No nos decepciones otra vez. No lo haré. Un poquito más tarde. Charlie. Ginny se levantó de un salto y abordó a su hermano favorito. Solo habían pasado 2 días desde la última vez que lo vio, pero se sintió como una eternidad. Lo empujó un paso atrás y examinó su traje, asintiendo con aprobación. ¿Te arreglas bien, querido hermano? Fleur te sienta bien, sonrió. Charlie, aunque no tan guapo como Bill, era un hombre apuesto. Era evidente que pasaba mucho tiempo al aire libre, haciendo ejercicio. Unas pequeñas cicatrices solo realzaban su aspecto aventurero y marcaban una gran diferencia en Fleur y su aspecto de chica de sociedad. Ginny todavía se sentía mal por su comportamiento inicial. Había adoptado la opinión de su madre sobre la francesa sin cuestionarla, menospreciándola con apodos como Flema. Solo unas semanas antes había podido no solo alejar esos pensamientos tontos, sino también disculparse con ella. Incluso le prometió ayudar a Hermione a cuidar de Gabrielle. ¿Pero qué haces aquí y no en la fiesta?
¿Hiciste algo para molestar a Fleur y ahora tienes que esconderte? Ginny sonrió con suficiencia, poniéndose seria al notar la expresión de Charlie. ¿Qué te pasa, Charlie? ¿Supieron algo hoy? Preguntó Charlie a Arthur y Ginny. Ambos negaron con la cabeza y él suspiró aliviado. Bien, eso esperaba. Quería decírselo yo mismo. Se sentó y tomó la mano de Ginny. ¿Pasa algo con Fleur? Preguntó Ginny, cada vez más nerviosa al ver que Charlie lo negaba. ¿Están bien Fred y George? ¿Se trata de Ari y Daphne? Respira, Ginny, intentó calmarla Charlie. Ya están todos bien. Te diré algo. Cálmate. La sentó en su regazo y la abrazó, esperando a que se calmara, antes de contarles lo que había pasado en la mansión Pinegreo hacía apenas unas horas. Quería decírtelo antes de que leyeras algo malo en el periódico. Ya sabes cómo esa zorra de Skeeter distorsionaba la verdad. ¿Entonces están todos bien? Hermione resultó levemente herida, pero se encuentra bien. A los demás no les pasó nada. Sin embargo, hubo algunas muertes entre los atacantes, entre ellos 2 padres de antiguos alumnos de Hogwarts, Smith y Cranton. Hermione y sus amigos planean irse del país después de la fiesta. Viajarán hasta el comienzo del nuevo curso escolar. Ginny asintió lentamente, luchando por asimilar la noticia. De repente, se levantó de un salto. Quiero verlos, ahora.